Magdalena, mensajera de la vida. He sido siempre una mujer soñadora. Sueño en el amor, en ser libre, en llegar a ser yo misma, sin que nadie me dicte lo que debo de hacer. Amo la vida con pasión, y mi pasión es vivir. Soy muy diferente a las demás, y desde niña me he revelado a lo que está establecido. Por eso me dicen que tengo demonios. Pero alguien me liberó de mis demonios interiores e hizo realidad mis sueños. Fue en una mañana de resurrección. Mi madre me contaba que el día que nací mi padre se puso furioso. No me quería ver porque fui niña. La mujer había sido siempre la culpable de todos los males que se habían desencadenado por su primer pecado, y su castigo sería dar a luz con dolor, y el dolor de su fecundidad es una lacra hasta nuestros días. Impura, afirma nuestra ley, impura por su menstruación, impura por ser madre, doblemente impura por engendrar a otra mujer. El gran castigo por el pecado de ser mujer sería este: el hombre te dominará. Y los hombres sí que nos dominan. La religión es exclusiva de los varones. La mujer no puede participar en las fiestas religiosas y en ningún acto litúrgico. Se nos prohíbe terminantemente estudiar la Torá y no podemos entrar a ciertas partes del templo y de las sinagogas. Al ir a la calle debemos salir con la cabeza cubierta y jamás hablar con ningún hombre en público. A la más leve sospecha, el marido puede acusar a su mujer de adulterio. Yo he visto lapidar a pobres muchachas inocentes. Los hombres, ellos sí, pueden hacer lo que quieran con otras mujeres sin ningún castigo. Es la ley, leyes escritas por hombres. El testimonio de una mujer no vale para nada en los juicios. Ella no tiene voz. Las mujeres somos únicamente objetos para el uso de los hombres y para aumentar su prole, nada más. Recuerdo en mi infancia fui muy feliz en Magdala, pequeño pueblo de pescadores, al norte de Tiberíades. Mientras mis hermanos iban a la sinagoga o a jugar, yo me dirigía a la orilla del lago y ahí me quedaba largo rato, sintiendo las olas que llegaban a tocar mis pies desnudos. Escuchaba asombrada el canto de las aves y me preguntaba ¿quién les enseñará a cantar? ¿Y qué me querían decir con sus trinos? Después me iba a correr a los montes y recogía flores. También con frecuencia iba al valle que se llama de las Palomas y contemplaba el vuelo de las palomas durante horas. Siempre he deseado volar. Abría mis brazos para imaginar que volaba muy alto, sobre las nubes. Las palomas tienen mucho de femenino. Por las noches me gustaba ver las estrellas y sumergirme en su profundidad. Y escuchaba el silencio. El silencio sabe hablar al corazón. Pero me hice mujer demasiado pronto. Fui muy precoz y mi hermosura no pasaba desapercibida entre los hombres del pueblo. Me acosaban con sus turbias miradas y sus sonrisas descaradas. Insultaban mi pudor. Varias veces llegué llorando a mi casa. No entendía por qué mi pecado era ser mujer y ser hermosa. Soy muy apasionada. El fuego que me quema por dentro y no me deja en paz. Soy consciente de mi gran capacidad de amar. Vivo cada día, instante, intensamente. Gozo y sufro mucho. Y al sentirme diferente, preferí irme al campo, buscaba el silencio y la soledad. Claro que tengo algunos pretendientes, pero sospecho que ninguno de ellos puede darme el amor que espero. Soñaba a alguien que me amara profundamente, a quien yo diera todo mi corazón. Mi madre me decía que eran ilusiones pasajeras de adolescente, que las mujeres no fuimos creadas para ser amadas. Así que había que conformarse con nuestra condición, obedecer, trabajar y dar hijos. Mi ansia de amar se había transformado en rebeldía contra todo. Lo que no era amor, odiaba la hipocresía religiosa, llena de normas y vacía de vida y de amor. No podía entender a aquellos que creen que aman a Dios porque no aman a nadie, y en nombre de ese Dios tienen miedo de amar, de sentir, de abrazar. El que no ha amado con pasión a alguien no ha vivido. No podía concebir a un Dios que nos permita amar, que nos prohibiera volar, sentir, ser en plenitud. Por eso me fue alejando de la religión y de todos. Mis amigas me veían muy raro, y la gente comenzó a murmurar. Era para todos un misterio. Caí en profunda melancolía y tristeza. Creían que estaba muy enferma. Al principio mi familia se preocupó, pero después de la sospecha de otra cosa, los fue alejando de mí poco a poco. Fue entonces cuando comenzó el rumor de que yo estaba endemoniado loca, que para el caso es lo mismo. Si estaba loca de sed de amar y ser amada, loca de un deseo intenso de ser libre, locura de vivir. Como no quería casarme, me acusaron de andar con muchos, y hasta llegaron a decir que era prostituta. La mirada sucia siempre condena a los demás, y es incapaz de ver al hermano inocente y puro. Yo era una vergüenza para mi familia, pues no me podían perdonar que fuera diferente.
Según la ley, mi padre debía acusarme, y lo hizo. Un día el rabino de la sinagoga decretó públicamente que habitaban en mí una multitud de demonios, y que yo ya no debía vivir en el pueblo. Estaba inmunda, llena de impurezas, y podía contagiar a los demás. Desde entonces me llaman Magdalena, la mujer de los 7 demonios. Durante mucho tiempo vagué por Galilea, viviendo como podía. Algunas personas caritativas me daban hospedaje por unos días, pero no es fácil ser mujer y siempre creaba sospechas y desconfianza. Algunos quisieron abusar de mí, a golpes y arañazos me defendí, no iba a ser objeto de nadie. Pero a pesar de mi soledad me sentía muy libre. Libertad que no tenía la mayoría de las mujeres, y menos si estaban casadas. Prefería correr por los campos que vivir encerrada entre 4 paredes. Un día escuché un texto de las Escrituras que me conmovió íntimamente y me lo apliqué. Muchachas de Jerusalén, las conjuro que se encuentran a mi amado y le digan, ¿qué le dirán? Que estoy enferma de amor. Sí, tenía razón a los de mi pueblo, estaba muy enferma de amor. ¿Quién puede conocer el corazón de una mujer? ¿Qué hombre, por sabio que sea, puede profundizar el misterio de la mujer? Una mañana me uní con 2 personas que iban a escuchar al profeta, que estaba causando gran alboroto por esas regiones. Se llamaba Jesús y afirmaba que había muchos milagros. Entonces lo vi, o más bien, él me miró. Me miró con intensidad y ternura infinita, que jamás ningún hombre me había mirado. Su sonrisa me conmovió tanto que unas lágrimas rodaron por mis mejillas. Cuando se acercó a mí, apenas escuché lo que me preguntaba, y decía, balbuceando, que cómo me llamaba y de dónde venía. Estaba como en otro mundo, únicamente consciente de su presencia, cálida y protectora. Hubo un largo silencio entre los dos, y al fin pronunció, con un tono muy especial y cariño, mi nombre. María. No lo dudé y lo seguí. Estaba enamorada. Las Escrituras nos narran que la primera mujer nació del pecho de Adán, pues yo volví a nacer del de Jesús. Definitivamente arrojó de mí los demonios de la tristeza y de la esclavitud, del miedo a vivir y amar, los de la amargura y resentimientos, los de la desesperanza y la soledad. No sé por qué los hombres, cuando oyen hablar de demonios, siempre piensan en sexo y creen que yo era una mujer prostituta, cuando mis demonios eran mucho peores. Jesús, al mirarme, me hizo más hermosa de lo que jamás hubiera soñado. Sin decirlo explícitamente, me dijo que lo que significa ser mujer: ternura, intuición, profundidad, receptividad, fuerza generadora. En el eterno femenino reside la vida y la conservación de esta vida. La mujer es alimento, abrigo y salud, belleza e inocencia, presencia viva del amor de Dios, para hacer compañía en la vida del hombre, pues no es bueno que camine solo. Ser mujer significa aceptar que nuestra más íntima esencia es el amor, y únicamente en el amor verdadero encontraremos la paz. Yo la había encontrado, más aún descubrí que la felicidad consiste en permitir que alguien nos ame. Y Jesús me amaba, y yo lo amaba entrañablemente. ¿Puede haber algo más grande que el amor de una mujer? Vivía por Jesús, lo tenía todo en Jesús, era el único sentido de mi vida. Éramos muchas las mujeres que lo seguíamos, aunque no estoy muy sabido. Claro, pues las mujeres y los niños no contábamos en nuestra sociedad. Jesús, rompiendo con las costumbres de nuestro tiempo, no solo permitía que lo siguiéramos, sino que tenía gestos de mucha delicadeza con todas, pero especialmente conmigo. Esto al principio creaba envidias, más tarde desconcierto entre sus apóstoles y escándalo entre sus enemigos. Era algo inconcebible para las costumbres rabínicas. Tuve que sufrir en varias ocasiones críticas muy soeces. De mí no me importaba que dijeran lo que quisieran, pero de Jesús, que a él no lo tocara. Nuestra amistad causaba mucho escándalo, y sigue causándolo. Una tarde le confié a Jesús lo que por ahí se decía. Él, como siempre, me sonrió, y me dijo que no hiciera caso. Los que veían turbia nuestra amistad es porque tenían turbio su corazón. Me admira la libertad y fortaleza de Jesús. En una ocasión Jesús llegó a decir que basta la mirada y la actitud que un hombre tenga respecto a la mujer para que ya la adultere en su corazón. Para Jesús es sagrada la mujer. Yo lo sabía bien. Todos los que lo seguíamos buscábamos servirlo. Teníamos una maravillosa intuición para adelantarnos a las necesidades de los demás. Imagínense a 13 hombres vagando por ahí. Para eso estábamos, para alegrarles la vida con nuestra ternura y servicio. Las mujeres que nos acercamos a Jesús siempre recibimos de él una especial atención, y jamás nos negó ningún favor.
Todas también los amamos y los respetamos. Nunca una mujer lo criticó, ni le hizo el menor mal. Los meses que acompañé a Jesús por esos caminos de Galilea han sido los más felices de mi vida. Me fascinaba escucharlo y lo miraba atentamente. Me gustaba verlo cómo movía las manos y no perdía detalle de todos sus gestos. Su mirada tierna y poderosa, profunda y misteriosa, me seducía. A veces se ponía de pie y nos impresionaba verlo tan grande y tan fuerte, tan audaz y valiente. Nos daba la impresión que lo decían que estaba dirigido a cada uno de nosotros. Nos sentíamos interpelados, pero su palabra también eficaz. Nos hacía reír y nos sacudía violentamente, y nos devolvía con gran maestría la paz. Era fuego violento y serena brisa. Los sencillos e ignorantes entendíamos perfectamente sus palabras. Sin embargo, era materia de reflexión para los sabios. Nadie ha hablado como Jesús. Especialmente nos hablaba de su papá, así le decía a Dios. Afirmaba que todo nos ama con ternura y misericordia infinita, que lo único que nos pedía era que fuéramos felices, felicidad que solo se encuentra en el amor. El amor de papá era el nuevo reino. Jesús nos hacía pedir diariamente que ese reino viniera ya sobre todos nosotros. Hablaba mucho de libertad y de la vida, su más grande anhelo, en que viviéramos en plenitud. Nuestros derechos de mujeres y de hombres eran derechos divinos, no únicamente humanos. El que ofendía a un ser humano ofendía a Dios. Solo nos pidió una cosa, que nos amáramos unos a otros, pues todos somos hermanos, sus hermanos. A veces decía cosas difíciles de entender para todos, pues las contaba en parábolas, pero después en privado me las explicaba. Yo con mis grandes ojos llenos de asombro lo veía atentamente. Él me sonreía. Fue una de esas lecciones, cuando le dije por primera vez, Rabí. En verdad era mi maestro. A él le gustó la manera como pronuncié esa palabra y me contestó con ternura, María. Ese era nuestro pequeño secreto. Me sentí la mujer más feliz del mundo. Mi amor a Jesús iba creciendo cada vez más, pero mi problema era que no sabía cómo amarlo. Me desconcertaba su libertad, no permitía que nadie lo manipulara. Era sencillo y débil como un niño, y violento como la tempestad. Me daba mucha ternura su soledad y miedo, pero me admiraba su independencia. Me confiaba muchas cosas íntimas, por eso me dijo que yo era su gran amiga, porque todo lo que había escuchado de su padre me lo había comunicado. No me tenía secretos. Sin embargo, había algo en él misterioso y profundo, que nadie ni yo conocíamos. Era un verdadero hombre, como todos, y era tan diferente. Su amor me confundía. Con frecuencia me le quería acercar y se alejaba. Lo quería ayudar y me rechazaba. Qué difícil es amar a Jesús, pero nunca dudé de su amor. Llevo mucho tiempo sin verlo, sin tener noticias suyas. Por acá hay mucho alboroto, y sus enemigos lo persiguen. Tengo miedo por él. Fui a buscar a su madre, pues nunca nos hemos hecho muy buenas amigas. Ella está muy preocupada y tampoco sabe nada de Jesús. En silencio hicimos oración juntas a nuestro Padre, por su Hijo amado. Los acontecimientos se precipitan rápidamente. Fueron horas de pesadilla. Jamás sospeché el grado tan grande al que podía llegar mi dolor y mi angustia. Corrí como loca durante toda aquella espantosa noche, cuando lo tomaron preso, y lo seguí por la mañana hacia el Calvario. Todavía resuenan en mis oídos los golpes sordos del martillo, sobre los clavos que se vendían en su carne. Mientras lo levantaban y contemplaban su cuerpo, que entre convulsiones trataba de respirar, yo creí que me desmayaría, pero me dio fortaleza y ánimo ver a María, su madre, que en medio de su sufrimiento mayor que el mío sin duda, se mantenía firme de pie. Las sombras de la tarde cubrieron mi dolor, y los truenos lejanos ahogaron mis gritos. Cuando Jesús expiró, ya no supe de mí. Mi Señor había muerto, y yo morí con él. Después todo se oscureció. Me levanté, recorrí la ciudad, por las calles y las plazas buscando el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Tenía una idea fija, ungir el cadáver. Observé bien de dónde lo habían enterrado, y debía volver, rodar la piedra del sepulcro y ungir el cuerpo, del amor de mi alma, con lágrimas y aromas. En medio de mi desesperación yo solo me quedaba ese consuelo. Podían matar su cuerpo, no mi amor. Lo único indestructible es el poder del amor, y mi amor me impulsó a buscarlo. Se lo han llevado, era el único que atinaba a gritar. Me topaba con figuras que querían decir algo, pero yo no tenía oídos para escuchar nada. Solo sabía una cosa, mi Señor no estaba en la tumba. Si tú te lo has llevado, dímelo, por favor, dímelo. Y solté en llanto. María. Nadie era capaz de pronunciar mi nombre con esa entonación tan especial de Jesús.
Su voz devolvió la vida a mi muerte, luz a mi oscuridad y alegría a mi duelo. Me lancé a sus pies y con toda la fuerza de amor exclamé: Rabí. Fueron momentos maravillosos, horas. ¿Quién puede medir el tiempo sin tiempo del amor? No nos dijimos sin palabras todo lo que no nos habíamos dicho antes. En el jardín encontré la felicidad plena que siempre había buscado. Me encontré a mí misma al verme reflejada con los ojos del resucitado. Encontré a Dios. Ya suéltame, me pidió con delicadeza. Comprendí que el homenaje del amor más grande que podía ofrecerle era precisamente ese, soltarlo. Nació en mi corazón una alegría nueva, diferente a lo de los momentos anteriores, la alegría de no tocar, de no ver. Desde entonces sé que Jesús vive, que está conmigo y que me ama como jamás nadie me hubiera podido amar. Mis sueños se hicieron realidad. Ahora la misión me encontró Jesús en la hora de anunciar lo que se atreven a soñar. En el amor de la vida resucitó, y en esa vida palpita en el corazón de cada uno. Que el amor los espera, siempre los espera. La esperanza es la condición en hacer realidad los sueños. Que Dios quiere que vivamos felices y la felicidad es posible en esta vida. Mi historia lo confirma. Me siento la mujer más feliz del mundo. Por eso muchos ya no creen en el mensaje, porque no es anunciado por mujeres y hombres felices. Ellos solo predican temor. En este nuevo mundo, que no es más que una nueva manera de ver la realidad, Dios es papá y todos somos hermanos. Hermanos de Jesús. Tener fe en Jesús no solo consiste en creer que Él resucitó, sino en tener la certeza de que nos ama. Tener fe en Jesús es resucitar también nosotros de nuestras tumbas, que nos hemos fabricado, y dejar de amar nuestras tristezas. Mi más grande anhelo es volar y anunciar a todo el mundo vida, y vida en abundancia. Bethesda. Mi primer grito fue de miedo. El miedo envolvió mi húmedo cuerpo recién nacido. ¿Por qué tuve miedo? Quizá fue miedo a vivir, o miedo a comenzar a morir lentamente. Miedo a tener carne, el dolor, al placer, a respirar, a la sed que experimentaba y que me impulsaba a buscar el pecho de mi madre. Miedo a ser, miedo a caminar. Mis primeros gestos y balbuceos, mezcla de llanto y grito, no eran por amor, sino por miedo. Miedo a quedar solo, sin caricias, sin miradas que me acompañaran. Aprendí a caminar torpemente, como huyendo de algo o de alguien. Siempre el miedo me alcanzaba y entonces caía. Mi llanto no era por dolor, sino por miedo. Probablemente ya desde entonces se escondía en mí el germen de la parálisis. Pronto aprendí a rezar. Tenía que implorar al invisible para pedirle, para agradecerle, y sobre todo para que no me fuera a castigar. Antes de conocer a Dios comencé a temerle. Antes de conocer su amor, conocí su justicia. La religión era sobre todo el culto al miedo. Miedo al templo y a las sinagogas. Miedo a los sacerdotes y a los fariseos. Miedo a la ley con sus 1000 preceptos. Miedo al castigo inminente, cuando la ira divina se desataría sobre todos nosotros. Miedo al invisible, que cuando descendía en forma de rayo calcinaba todo lo que tocaba. Ciertamente no se podía ver a Dios y seguir viviendo. Dios se escondía en la oscuridad de la tormenta. Él vivía muy lejos, allá, en el tercer cielo, un descanso impasible y desentendido de todo lo que sucedía aquí en la tierra. Vivía en un eterno sábado, pretexto de los sacerdotes para mandarnos no hacer nada en ese día. Aquel día vendría Dios, sí, pero únicamente para destruirnos. Los profetas ya hablaban de un día terrible de la ira de Dios. Pronto todo mi miedo se transformó en rebeldía. El miedo me ha hecho inseguro, y de la inseguridad nació la agresividad. Toda mi adolescencia fue un rechazo hacia los demás. Mi familia y mi pueblo eran los causantes de todos mis males. Eran unos estúpidos hipócritas, que todos soñaban en grandezas nacionalistas, pero se doblegaban frente al imperio romano. Pueblo mediocre que vivía en el ayer. Los cobardes siempre se refugian en el pasado, porque tienen miedo del futuro. Más tarde, el miedo a Dios me fue llenando de dudas, dudas que con sus 1000 preguntas golpeaban mi mente joven, hasta que un día desperté sin creer en nada. Ahora comprendo que la incredulidad nace el miedo. Escucho más cómodo no creer que tener fe. Era un muchacho impulsivo, salvaje. La ira contra mí mismo la había volcado hacia los demás. No podía amar a nadie porque yo no me amaba.
pero sí creaba dependencias. El miedo nos hace apegarnos a cosas, a situaciones y a personas. El apego crea ansiedad y angustia. Por eso vivía inquieto, siempre con prisa. Entonces sucedió. En mi loca carrera por huir de la vida, casi me encontré con la muerte. La caída fue terrible. No sentí nada. Ya jamás volví a sentir, solo rabia y miedo. Todos decían que había sido un castigo de Dios por mis pecados, amar y miedo a la libertad. Hasta llegué a creer que era justo lo que estaba sufriendo. Probablemente Dios sí existía. Necesitaba verme sufrir así, para saciar su sed de venganza. Comprendí que lo contrario al amor es el miedo. No amar es el único pecado. Al principio, los cuidados de mi familia y la compañía de algunos que se decían mis amigos me hacían tener algo de esperanza, que mis piernas muertas volvieran a caminar. Recuerdo los rostros de los médicos tan solemnes y fríos. En su calculada ignorancia, me recetaban 1000 remedios, pócimas amargas, fricciones y hasta oraciones. En mis largas noches comencé a sentir algo mucho más doloroso que la parálisis. Al principio era muy sutil, imperceptible, pues después se fue apoderando con su maldita garra en todo mi ser. Hoy sé cómo se llama: tristeza. Lentamente fueron pasando los años. Mis familiares y conocidos se iban muriendo o se iban retirando. Los demás muy pronto se habituaban a verme enfermo. Yo era para todos un estorbo. En mi impotencia y amargura los maldecía. Rechazaba a Dios en el que algún día había creído, y que su silencio y lejanía me causaba tanta angustia. El miedo crecía con los años. Un día alcancé a escuchar a unos peregrinos que venían de Jerusalén. Hablaban de una piscina milagrosa llamada Betesda, fuera de las murallas de la ciudad al norte, en un arrabal junto a la puerta de las ovejas, una especie de templo dedicado en otro tiempo a divinidades paganas. Aseguraban que un ángel movía las aguas, de vez en cuando el primer enfermo que se metía quedaba curado. La superstición es una forma de miedo, pero cuando ya no se espera nada, se agarra uno de cualquier frágil ilusión. Supliqué a unos conocidos que iban a la ciudad que me llevaran. Me hicieron en una camilla y emprendimos el viaje. Largo y difícil. Me dejaron en Betesda, entre una multitud de ciegos, cojos y paralíticos. En medio de mi fatiga, escuché un alboroto espantoso. Todo eran gritos y golpes. Unos con otros se atropellaban e insultaban para intentar llegar a las aguas que se agitaban. El dolor con frecuencia separa más a los hombres. Los parientes y amigos de algunos, enfermos privilegiados, los cargaban y los arrojaban al agua. Al poco rato todo era silencioso y frustración. Solo se alcanzaban a escuchar algunas quejas y llantos. Nadie se había curado. Sin embargo, había que seguir esperando. Quizá la próxima vez, quizá. Yo caí en una estúpida ilusión. Para no enfrentarme al miedo, huí por el falso camino de la superstición. Con ansia esperaba que se agitaran las aguas. Esperaba. Eso fue a 38 años. Al principio, durante varios días intenté arrastrarme hasta la piscina, a pesar de los golpes y pisotones. Odiaba a los que llegaban primero, especialmente aquellos que eran ayudados por otros. Pero luego, lleno de gozo y de amargura, me reía en mi interior, al ver que ni así se curaban. Pero al ir pasando la semana, la esperanza en llegar a curarme fue muriendo. Todo era una mentira. Prisionero de mi propio miedo, me dejé caer en desesperación. Descubrí que tenía una parálisis mucho más grave. Ya no quería curarme, ya no quería vivir. Busqué en un rincón, bajo uno de los pórticos, en medio de mis inmundicias y de mis cobardías. Me dispuse a esperar la muerte. Hoy desperté casi alegre. Soñé que soñaba en un Dios bueno. En mis sueños vi corriendo por montes y llanuras y que saltaba en las piedras y chapoteaba en ríos. Soñé que yo era bueno y que ya no tenía miedo. Es terrible despertar esa pesadilla en la que vivo. Poco a poco el lugar se va animando entre gritos y lamentos. Los perros husmean la basura que dejamos. Algunas personas morbosamente se acercan a contemplar nuestras miserias. Entonces lo vi. Me molesta que ese campesino me tire tan fijamente. ¿Quieres quedar sano?, me preguntó. ¿Qué le importa ese extraño? En su primer arrebato iba a salir de mis labios un insulto, pero su mirada de amor, me frenó. La pregunta me dolía, porque hería lo más profundo de mi ser. Miedo a vivir y ser amado. No después de tantos años de soledad. Ya no quería curarme. Acabo de descubrir que amo mi parálisis. Me siento culpable, por eso necesito sufrir. No fue la enfermedad la que me buscó. Yo la busqué. Solté en llanto. Fueron sollozos reprimidos durante mucho tiempo. De pronto mis lágrimas me fueron dando paz interiormente.
Comencé a sentir algo que hace mucho tiempo no experimentaba, ilusión. Alcancé a ver por primera vez en mi vida a alguien que se interesaba verdaderamente por mí, alguien que me aceptaba como era, alguien que me amaba. Pero todavía quería defenderme. La culpa era de los demás, otro mecanismo del miedo. Pero todavía tenía que defenderme. La culpa era de los demás, otro mecanismo del miedo. No tengo a nadie que me ayude, le contesté. En esa frase manifesté mi único auténtico dolor, la soledad. Sin embargo, no le pedí nada. Levántate, me ordenó. El grito desconcertó todo mi ser. Mi cuerpo, con un ímpetu desconocido y con fuerza extraordinaria, palpitaba llena de vida. Un calor nuevo invadía mis piernas. El miedo estaba desapareciendo y experimenté una audacia desconocida. Podía hacerlo. Todo sucedió tan rápido y de pronto me vi de pie. Instintivamente bajé la vista hacia mi camilla. Simbolizaba todo mi pasado, mis inseguridades y temores. Camilla significa depender de los demás, esperar su aprobación o lástima, vivir lleno de amargura, porque nadie era capaz de ayudarme, siempre dejándome arrastrar por lástima. Toma tu camilla, me volvió a ordenar. Sí, tenía que asumir todo mi pasado y perdonarlo. Debía de asumir la responsabilidad de mi propia historia y caer en la cuenta de que solo existe una parálisis, la que el miedo nos provoca. Desde ahora tenía que dejar de autocompadecerme y enfrentarme a la vida sin temores. Camina, finalmente me pidió. En ese momento su mirada se clavó en lo más íntimo de mi ser. Me sonreía. Descubrí en la mirada del verdadero Dios, al que nos levanta y desea nuestra felicidad, un Dios libertador que nos ama incondicionalmente. Mientras recogía mi camilla en esa mañana, encontré a un amigo que hacía un gesto, como rompiendo una cadena, y me lanzaba a la vida. Ya jamás volvería a tener miedo. Centurión. Fe. Acabo de llegar a este pueblo miserable de pescadores, a la orilla de un pequeño lago. Se llama Cafarnaúm. Me nombró centurión, Poncio Pilato. No sé si lo hizo para deshacerse de mí o para hacerme un favor. Llevo varias semanas en Judea, país habitado por fanáticos israelitas, dominados por nosotros los romanos desde hace casi 100 años. El clima es insoportable y la gente ruda y hostil. Por lo menos Galilea es una región mucho más hermosa y tranquila. Pilato, que casi todo el año se la pasa a la orilla del mar en Cesarea, me dijo que me pusiera a las órdenes de Herodes. Al tetrarca lo conocí en Roma, hace poco cuando me trajo a la mujer de su hermano Filipo, Herodías. Es un canalla, su arma principal es la adulación al César. Trataré como buen soldado de adaptarme a las circunstancias. Me vine con mi familia y con mi fiel siervo Claudio. Le di la libertad hace años, pero él insistió en acompañarme hasta ese oscuro rincón del mundo. Más que un criado, es un amigo, un viejo amigo. Por lo menos todo esto bastará tranquilo en el pueblo. Ya estoy harto de los horrores de la guerra. He visto correr mucha sangre y en nombre de Roma he contemplado crímenes detestables. La injusticia reina en todas partes. Como legionario se me ha enseñado a matar, no a pensar ni a sentir, a obedecer siempre, sin reflexionar. Sobre las órdenes. Mi espalda está teñida, siempre mucha sangre. Pero estas manchas jamás se quitarán. La ley siempre será la de la fuerte, y los débiles están condenados a perecer. Falso que haya paz romana. Basta ver el rostro lleno de odio de estos pescadores para caer en la cuenta de que no existe tal paz. Hace poco Pilato ordenó una matanza de galileos, revoltosos en Jerusalén. Debo andar con cuidado, pero creo que los años me han hecho cambiar. Ya no quiero más violencia. Ya no. Me parece que la verdadera razón de haber aceptado venir hasta el oriente es mi sed de verdad y paz. Estoy harta de los dioses y de tantas supersticiones. Ya no creo en ningún dios y no le encuentro sentido a la vida. Tampoco creo que Tiberio sea dios. Cuando me vine de Roma, la ciudad rebosaba de magos, astrólogos y de farsantes charlatanes. Tengo la esperanza de encontrar algo o alguien que le dé sentido a mi vida. Anhelo tener paz en el corazón. Los judíos apenas hablan de su religión, pero he averiguado que adoran a un Dios invisible, extraño culto. Son tan pobres en Cafarnaúm que ni un templo tienen y se reúnen en una casa de un anciano que llaman rabino. Siento lástima por ellos. Al fin y al cabo, a pesar de ser romano, me han tratado bien. Algunos niños están jugando con mi casco de centurión, mientras las mamás ríen divertidas. Me he ganado buenos amigos entre el pueblo y con frecuencia me llevan a regalar de sus mejores pescados. Trato de ser justo y fomentar la paz en la población. Su Dios me inquieta mucho. Es poderoso, pero afirman que también es bueno y justo. Hoy me reuní con los principales del pueblo y les dije que quería cooperar para que construyeran su templo.
pues no es bueno que Dios no tenga lugar donde habitar. Me agradecieron mucho y aceptaron con gusto. Pero me dijeron que su Dios habita en todas partes, y será un culto especial en el templo de Jerusalén. Pero tienen casas de oraciones o sinagogas en las demás poblaciones, y que gracias a mi ayuda construirán una muy hermosa en Cafarnaúm. Han pasado rápidamente los meses. Me aburro, pues casi nunca sucede nada por esas regiones. Sin embargo, un correo militar me avisó en Nazaret, un pueblo insignificante, cerca de Séforis. Hubo una revuelta en la sinagoga. Un paisano que se dice profeta fue expulsado a golpes del pueblo. Creo que ese hombre se llama Jesús. Espero que no venga por acá. No quiero tener problemas. Pues ese tal Jesús se vino a vivir aquí al pueblo, a la casa de uno de los pescadores más importantes llamado Simón. 2 o 3 veces nos hemos cruzado por las calles. Me impresiona mucho su mirada. Jamás había visto tanta bondad y profundidad en la mirada de un hombre. Sin duda es un hombre santo. Su fama se ha extendido por todas partes. Afirman que hace milagros extraordinarios y que predica una doctrina de amor. Amor. ¿Acaso de verdad existe el amor en un mundo de tanta violencia, donde los poderosos dominan con la fuerza de la espada y la riqueza? Es la única ley imposible que pueda existir, el amor. Sin embargo, yo siempre he deseado amar. Trato de amar a mi familia, a mis amigos, a Claudio y hasta a estos judíos. También dicen que Jesús afirma que existe un solo Dios verdadero, que es Padre de todos los hombres, hasta los romanos. Eso sí es demasiado para mí. Sin embargo, un hombre así de bondadoso no puede ser un farsante. Además, prueba su doctrina haciendo verdaderos milagros. Yo suelo mandar a mis soldados y me obedecen. Él les ordena la vida y éste cumple su mandato. Me inquieta mucho Jesús. Ojalá alguna vez pueda acercarme a él. Claudio, mi siervo, hoy no se pudo levantar de su lecho. Me dijo que tiene entumecidas las piernas y no las puede mover. Su mirada era de un dolor inmenso. Mandé un pelotón para que trajera a los mejores médicos de Jerusalén. Haría por Claudio cualquier cosa. Es inútil todo. La parálisis de Claudio se va extendiendo por todo el cuerpo y sufre espantosos dolores. Los médicos me dijeron que probablemente pronto morirá cuando el mal le llegue a la cabeza. No me he separado de su lecho. Me duele mucho verlo sufrir así. Claudio siempre ha sido muy fiel conmigo y yo estaré con él hasta el fin. Cuando todos los recursos se han agotado, recurro a la oración. Si existe algún Dios, le ruego que tenga piedad de mi siervo y amigo. Me dijeron que Jesús es un hombre santo. Acaba de llegar a Cafarnaúm. La esperanza renació en mí. Si le pidiera que curara a Claudio, pero eso es imposible. Sé que Jesús hace milagros, pero a los suyos, jamás un pagano, como los israelitas me llaman. Un hombre santo no se atrevería a entrar a una casa de un romano. Lo sé, pero... Ya vine hacia acá. Me atreví a enviar a los principales del pueblo para que pidieran que curara a mi criado, y él accedió. Pero no puede ser. Yo no soy digno que entre en mi casa. Debo apresurarme y mandaré a unos amigos que se lo digan. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me he atrevido a presentarme personalmente ante ti. Pero basta una palabra tuya para que mi criado quede sano. Porque yo no soy más que un subalterno. Tengo soldados a mis órdenes. Y si le digo a uno de ellos, ve, él va. Y otro, ven, él viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. A los pocos minutos, Claudio abrió los ojos y me sonrió. Inmediatamente se incorporó del lecho, y ante mis ojos asombrados se puso de pie. Estaba curado. Nos abrazamos con alegría. Cuando llegaron mis amigos traían un recado de Jesús, que todo Israel no había encontrado una fe tan grande como la mía. No supe qué decir. Ha pasado mucho tiempo desde aquel día. Jesús ha causado gran revuelo por toda la región. Me fascina su libertad y valentía. El supersticioso de Herodes cree que es Juan, un profeta a quien el tetrarca mandó matar. Ahora está empeñado en asesinar a Jesús. Estuvo a punto de ordenarme que fuera a tomarlo preso. Afortunadamente, parece que Jesús se fue más allá en las fronteras, y Herodes pronto lo olvidará. No soporto los caprichos y la crueldad de Herodes. Probablemente pediré mi cambio. Por otra parte, Jesús me va fascinando cada vez más. Busco la verdad con todas mis fuerzas. Recuerdo una frase de Jesús: todo el que busca encuentra. Es una luz en medio de tanta confusión y maldad. Acabo de recibir una carta, lacrada del mismo Pilato. Me ordena unirme a su guarnición personal como tributus militarum en la cohorte de Jerusalén. Me iré a Cafarnaúm la semana entrante. Me duele, pues me había encariñado con este pueblo. Pero probablemente estaré mejor bajo las órdenes del procurador. Además de que él se la pasa todo el año fuera de Jerusalén y únicamente en primavera asiste a las fiestas judías. De Jesús no he sabido nada. No sé si lo vuelvo a ver.
Estamos en el año 784 de la fundación de Roma. Se nos acaba de ordenar que nos presentáramos de inmediato en la fortaleza Antonia, pues parece que hay una revuelta judía. Para mi sorpresa, se trata del mismo Jesús, que está enfrentando a los sacerdotes de su religión y se dirige al templo. Me admira su valentía y serenidad. Se le ve alegre y confiado, rodeado de la multitud de curiosos. Parece que hubo golpes en el atrio del templo. Vi salir a Jesús hecho una furia. Jamás me lo hubiera imaginado así. Mis hombres tienen orden de no intervenir. Empuñando antorchas nos dirigimos a un monte cercano, a la ciudad, llamado Getsemaní. Es medianoche y tenemos que aguardar la señal de uno de los discípulos de Jesús. Yo me siento muy mal y daría cualquier cosa por no encontrarme en esta situación. Trataré de defender a Jesús, pero mis órdenes son claras. Lo tengo que llevar maniatado ante Poncio Pilato. Jesús, con la frente en alta y sereno, nos salió al encuentro. Había derrotado el miedo y la tristeza. Por un momento me pareció que él era el Señor y nosotros sus sirvientes. No sé lo que les dijo a los judíos, que estos postraron en tierra. Después de todo fue confusión. Uno de los discípulos atacó a un sirviente de los sacerdotes con una espada y le cortó la oreja. Jesús se inclinó, recogió el ensangrentado tejido y con un gesto sencillo se lo puso en su lugar. Después se dirigió hacia nosotros. Yo rehuí su mirada y ordené que lo apresara. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Preferiría 1000 veces que me degollaran por su elevación a causar algún mal a este santo hombre. Alguna vez le dije que no era digno de verlo. Ahora no soy digno ni siquiera de tocarlo. Sin embargo, algo me dice el corazón que debo estar con él. Probablemente el procurador lo libere y me libere de esta responsabilidad. Quizás. Ya no deseo someterme a la férrea disciplina de la legión. Empujones los sacerdotes me lo echaron. Está maniatado y con el rostro golpeado. Desgraciados, lo han condenado a muerte, porque afirmó que era el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Es un campesino galileo? ¿Será Dios? Levantó la vista y me miró como nadie jamás me había mirado, con un amor infinito. Probablemente es más fácil creer que Jesús es el verdadero Dios, y creer que todos los dioses griegos y romanos. Quisiera tener fe. Quiero creer. En estos días Pilatos ha juzgado y condenado a muerte a 3 infelices. Uno de ellos se llama Barrabás. Él le tocó su turno a Jesús. Pilato es un hombre duro y lleno de prejuicios y hostilidad hacia los judíos. No pierde la ocasión de humillarlos y de ofenderlos, especialmente a los sacerdotes. Y en una ocasión lo acusaron con el César. El odio era mutuo. Pero como buen político es muy astuto. Quiere quedar bien con todos y por eso mismo jamás queda bien con nadie. Además, nuestra fuerza, porque es débil y cobarde. No se me escapó el gesto que se hizo cuando vio entrar a Jesús. El procurador esperaba otro salteador asesino que le suplicara clemencia. En cambio, estaba frente a un hombre, sereno, que lo miraba de frente. Por un momento no supe quién era el juez y quién era el acusado. Los sacerdotes acusaron a Jesús de alta traición, pues se hace llamar rey. El interrogatorio es rápido y directo. Jesús, sin ningún temor y muy hábilmente, va envolviendo a Pilato para que se enfrente a la verdad. Afirma claramente que sí, es rey, pero de un reino muy diferente al que sospecha su juez. Se trata de reinar con el único poder verdadero, el del amor, el del reino de la verdad. Pilato, que sigue la filosofía clínica, le dio la espalda a Jesús con un gesto burlón, afirmando que la verdad no existe. Pero Pilato está acorralado, convencido de la inocencia de Jesús. Está muy presionado por los sacerdotes. Cuando supo que Jesús era Galileo, se desembarazó de él y lo envió para que lo juzgara Herodes, que por esos días también estaba en Jerusalén, hábil escapatoria del político. Pero su astucia fue inútil. El zorro y el supersticioso de Herodes se lo devolvió al procurador. Vi entonces el miedo en la mirada de Pilato. El juez romano ordenó, como para escaparse a una solución fácil, que lo flagelaran a Jesús. ¿Por qué lo castiga si sabe que es inocente? Estaba yo a punto de retirarme, pues ya no quiero ser cómplice de una injusticia más, cuando la mujer de Pilatos me mandó llamar. La vi en sus habitaciones con el rostro preocupado. Me ordenó que le diera a su marido una nota que escribió delante de mí. No te metas con este justo, porque esta noche he tenido pesadillas horribles por su causa. Le di la nota a Pilato y salí a uno de los patios interiores de la fortaleza. Necesito silencio. Me sorprendió llorando. Lleva varios años sin llorar. Un legionario romano jamás muestra sus sentimientos, y de pronto por este hombre que apenas conozco y que ya lleno se metió en mi vida, estoy sufriendo como jamás había sucedido. Basta, grité, basta. Había alcanzado a oír risas y gritos.
Cuando llegué al lugar contemplé un hombre desnudo, con la espalda brutalmente destrozada, y unos infelices soldados azotando con furia a Jesús. Mi orden hizo que se detuvieran los látigos en el aire. Desataron a Jesús y éste cayó al suelo. Yo mismo traje agua y le refresqué el rostro, casi inconsciente. Si existe alguna verdad de este mundo, estoy seguro en esta, su mirada dulce de este hombre ensangretado. Pilato me ordenó que fuera encargado de la ejecución. He asistido a muchas crucifixiones, pero en este caso hubiera ofrecido mi propia vida, por no estar presente. Me siento muy culpable, sin embargo, algo que me impulsa a seguir a Jesús hacia el Calvario. Si pudiera hacer cualquier cosa por él, pero creo que es él quien está haciendo mucho por mí. En cuanto salimos de la fortaleza, vi por casualidad a un hombre y le obligué a que cargara el patibulum de Jesús. Él al principio se resistió, pero después accedió. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esta frase de Jesús penetró profundamente en mi corazón. Por primera vez en mi vida me sentí muy amado y perdonado. Jesús desde su cruz estaba triunfando sobre la terrible maldad humana. Su amor era más grande que el odio, su vida más fuerte que la muerte, su paz más poderosa que la violencia. Más que un ajusticiado parecía un Señor victorioso. Permití que su madre y otras personas se acercaran a la cruz. Me enterneció especialmente la fortaleza de su madre. Cuando dijo que tenía sed, inmediatamente tomé mi cantinflora, algo de posca de un vinagre mezclado con agua que todos los soldados llevamos, y lo empapé en una esponja. Al probarlo me vio, intentó sonreírme agradecido. Entonces sucedió, un torrente de luz invadió en medio de las tinieblas que se habían formado, y cuando Jesús expiró yo vi y creí. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, exclamé. Caí de rodillas y lo adoré. Joven rico. Nostalgia. Hoy amanecí con la misma sensación de hace mucho tiempo, un gran vacío y una nostalgia profunda. ¿Por qué o de qué? No lo sé. Lo tengo todo y se supone que debo sentirme muy feliz. Quiero alcanzar lo imposible, la perfección. Fui educado para buscar únicamente la excelencia. Siempre he rechazado la mediocridad y a los mediocres. Mi familia es muy rica, de las más ricas de todo Israel. Dios nos ha bendecido desde hace muchas generaciones. Claro, que también es el trabajo de mi padre y su esfuerzo por mantener nuestras propiedades. Ha hecho de nuestra familia poderosa. Los pobres viven así porque son flojos y irresponsables. La pobreza es un castigo de Dios. He viajado y estudiado en las mejores escuelas del mundo. Especialmente mi formación religiosa ha sido de las mejores. Soy todavía joven, muy sano y atractivo, visto con lujo pero sin ostentación, según recomienda mi madre. Me gusta el refinamiento en todo, la limpieza y el orden. Mi padre me dice con frecuencia que heredaré todas sus propiedades, claro, si vivo siempre con él y le obedezco en todo. Él está muy orgulloso de mí, estoy muy apegado a mi familia. Mi más grande satisfacción es ser fiel cumplidor de la ley. Me dedico a contabilizar todas mis buenas acciones. Así me lo han ordenado mis directores espirituales. Desde niño me enseñaron a guardar rigurosamente todo lo prescrito por Moisés. ¿Alguna vez que tuve una falta insignificante? Mi padre me regañó de tal manera que jamás volví a cometerla. Yo le tengo mucho temor a Dios, y él ha de premiarme abundantemente. Ya lo está haciendo rodeándome de tantos bienes, muy merecidos. Por eso no soporto a los pobres. Claro que de vez en cuando les arrojo algunas monedas, para que los demás sepan que soy muy caritativo. Lo que realmente me molesta son estos revolucionarios que andan por ahí y se dicen profetas, exhortando a la chusma y a la subversión. Claro que nos quitan a los ricos nuestro dinero y lo reparten entre todos. Eso sin duda va en contra de la ley de Dios. El orden establecido consiste en que haya ricos y pobres, y que ellos se resignen a su suerte. Mis maestros me alaban mucho, y hasta en el alto clero de Jerusalén soy muy estimado. Por cierto, en las comidas de mi casa no hay día en que no vengan invitados muy ricos e influyentes, todos de las mejores familias. Hasta este sinvergüenza de Herodes nos invita a su palacio. Mi padre dice que es importante estar bien con todos los poderosos, tanto en el clero como en la política, y desde luego con Roma. Uno nunca sabe. Lo tengo todo y sin embargo, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué de nuevo esa nostalgia? La clase de hoy estuvo estupenda. El rabino nos explicó cómo fue la primera vez que Dios se manifestó a nuestro padre Abraham. Yo soy el Sadai. Camina en mi presencia hasta alcanzar la perfección. Ese fue el primer mandamiento que le pidió Dios al hombre. Ese Dios sí que me entusiasma. El Dios de la montaña y de la vida.
el Dios poderoso que nos exhorta a buscar siempre lo mejor. Pero me parece que eso es imposible. ¿En dónde está la perfección? ¿Cuántos mandamientos y reglas debo cumplir para lograrla? Me da miedo pensar en lo que Dios podía pedirme. Llevo algunos días enfermo y creo que nada serio. Mi padre mandó a traer a los mejores médicos de Jerusalén. Estos días de reposo me han ayudado a reflexionar. Tengo miedo, mucho miedo a morir. Por rico y joven que sea, no me puedo escapar de la muerte, si pudiera vivir eternamente. Existen algunos textos misteriosos de la Escritura que hablan de una vida más allá de la muerte. Vida que Dios otorgará a los justos, mis maestros los más afortunados, piadosos rabinos de todo Israel. Me dicen que yo debo hacer esfuerzos para alcanzar la recompensa eterna, pues la vida depende de la conducta moral. Los sabios afirman que el premio de Dios otorga únicamente a los virtuosos. La enfermedad, la pobreza y una muerte temprana son castigos divinos de los pecadores. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que me pidan los doctores de la ley, pero que me libren de este miedo. De veras quisiera con todas mis fuerzas alcanzar la vida eterna. Estoy convencido de que algo me falta. Algo. Mis médicos me recomendaron unos baños en la ciudad de Tiberíades. Los fariseos ya levantaron la prohibición y la ciudad fue declarada pura. Primero iré a Séforis, la capital de Galilea, a hacer unas compras, pues hay excelentes productos griegos. Me gustan las telas finas y los perfumes persas. Me siento mucho mejor, pero algo inquieto. Los galileos, pueblo torpe e ignorante, andan, como siempre, muy alborotados. Ahora con nuevo profeta del miserable pueblo de Nazaret, como si de ahí saliera algo bueno. Pero afirman que ese profeta promete la vida eterna. Ya comenté esto con mis maestros. Por lo pronto seguiré disfrutando de esos baños termales. Efectivamente, el tal Jesús, así se llama el profeta de Nazaret, es un hombre pobre, rodeado de una chusma de miserables y pecadores, pero hay rumores de que hace milagros y predica el reino de Dios. Quizá vaya un día a oírlo. No pierdo nada. Ya lo conocí y lo escuché. Nadie en toda mi vida me había impactado tanto como Jesús. Me seduce y me confunde. Me enteré que Nazaret fue un trabajador sencillo. Sus manos fuertes y grandes están llenas de callos. Ahora no tiene casa y vive como un vagabundo. Algunos pescadores lo siguen, se ven gente feliz. Su palabra es profunda y conmovedora, sin embargo sencilla y clara. Veo que conoce la escritura, pero yo que sepa nunca ha estudiado ni pertenece a ninguna escuela rabínica. No creo que sepa leer ni escribir bien. Habla de la felicidad, pero también del llanto y de rechinar de dientes, de paz, pero sus palabras nos hacen temblar, de un reino que ya está en medio de nosotros, especialmente en aquellos que tienen el corazón roto. Los pobres, los abandonados, los oprimidos, los que llevan cargas agobiantes, los enfermos, los que lloran, los que buscan. Sus palabras no pueden escuchar sin enfrentarse a ellas. No predico una moral para ser más bueno, sino una actitud radical, en la que se apuesta todo. Todo o se vive o no se vive. Pidió algo imposible, que fuéramos tan perfectos como Dios. Por cierto, afirma con gran sencillez algo muy audaz, que Dios, el Altísimo, es su Padre, más aún que el Padre de todos nosotros, y que el Padre vela por todos y cada uno de nosotros, que no vivamos preocupados por lo que tenemos, por comer o vestir, más que lo único que hay que pedirle es pan suficiente para cada día, nada más. Jesús nos invita a vivir desapegados de todo, solo así experimentaremos la auténtica libertad, la alegría de celebrar cada día con asombro. Exige que nos despojemos de todo poder, el poder que engendra el dinero y la ciencia. Rechaza, por lo tanto, toda autoridad y título aquí en la tierra. Nadie es Padre ni Señor, a nadie hay que llamar santo. Solo Dios es bueno y su poder consiste en amarnos con ternura. Me fascina sobre todo su libertad, pero me desconcierta. El reino no es consuelo para cobardes y pusilánimes, sino felicidad plena para los que se atreven a darlo todo. Pide que nos amemos unos a otros, incluso a nuestros enemigos, que amemos especialmente a los más necesitados, pues todos somos hermanos. Un hombre como Jesús es una provocación para nuestra religión y nuestra sociedad. Exige demasiado. Se me clavaron como una espada de fuego las últimas palabras que le escuché. Ay de ustedes los ricos, no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y al dinero. No soporté más y huí rápidamente. Llevo varias noches sin dormir. Ha vuelto esta terrible nostalgia. No podré estar en paz hasta que me entreviste con Jesús. Necesito hablar con él. Lo primero que experimenté fue su mirada. Una mirada de gran simpatía y cariño. Me miró con amor. Un amor que jamás había sentido de nadie. Parecía adivinar todos mis sentimientos, pero también percibí un gran respeto. Por eso, con una gran facilidad increíble le conté, con sencillez, todo lo que había hecho desde niño, y cómo había cumplido la ley exactamente. Yo era muy casto y obediente.
Luego le confesé mi nostalgia, esa insatisfacción tan grande que siento desde hace mucho, mi anhelo de ser mejor, de alcanzar la perfección, mi afán de vivir y de vivir eternamente. Le pedí que me dijera qué cosas y qué mandamientos nuevos tenía que cumplir para alcanzar la vida eterna. Fue entonces cuando casi me atrapó en su mirada. Tuve que bajar los ojos y hubo un gran silencio. Me preguntó entonces por mi familia y mis relaciones con los demás. Le dije que sí quería ser libre. Para conquistar la libertad tienes que renunciar a todos tus apegos. Desnudo nace uno a la vida, para renacer a la vida eterna. Hay que estar desnudo. Los ricos dependemos de nuestras riquezas, como los niños de sus padres. Hay que romper con las dependencias familiares y con todas nuestras riquezas y ansias de poder. Únicamente la verdad nos hace libres. Más que renunciar me pedía que fuera yo mismo y madurara, que yo valgo no por lo que tengo, ni por lo que hago, sino por lo que soy. Que pensara más en los demás, especialmente en los pobres, y menos en mí, ese fruto de auténtica conversión, un cambio radical del corazón para dirigirlo a otra dirección, hacia el amor. El reino no se gana haciendo, sino deshaciéndolo todo. No se conquista con esfuerzo humano, es un don. Uno no se salva, es salvado. Yo siempre he creído en Dios, pero con tal del día que se mantenga lejos lo amo, para que no intervenga demasiado en mi vida. Que me pida ritos y normas, pero que no me pida mi persona. Y de pronto estaba ahí frente a ese hombre que me lo pide todo. Ahora la mirada de Jesús me produce un vértigo espantoso, como si me empujara a volar sobre un abismo sin fondo. Tuve miedo, miedo a ser libre, miedo a amar, miedo a seguirlo. Le di la espalda y me fui. Desde entonces me siento infinitamente triste, con la tristeza de no haber atrevido a seguir a Jesús. Ahora la nostalgia es más desgarradora, y me duele profundamente. Intento distraerme y viajar mucho, pero todo es inútil. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Sé que jamás estaré en paz. Lo único que me consuela es que aquella mirada que me vio con amor, nunca la olvidaré. Ojalá que él tampoco me olvide. Pedro. Historia de una amistad. Señor, sí, tú sabes que soy tu amigo. El cielo está muy azul. Cómo me gusta. Siento frío. Galilea es siempre tibio. No estaré en mi lago. Tengo un dolor espantoso. La pesca ha sido larga y fatigosa. Escucho tu voz, pero estoy desnudo. Ya voy, señor, ya voy, pero deja que me ponga algo encima. Oh, no puedo mover los brazos. Mis manos están clavadas a un leño, como las tuyas. No, esto no es Galilea. Estoy en Roma, crucificado sobre el monte Vaticano. Los viejos confundimos lugares y tiempos, barcas y redes, cruces y peces, mares y montes. Sin embargo, hoy comprendo que Galilea es eso y mucho más. Es el país de la amistad y de la vida. Galilea eres tú, amigo. Recuerdo nuestro primer encuentro no fue en Galilea, sino en el lejano Jordán. Yo era discípulo de Juan el Bautista. Te llamarás Cefas, me dijiste. ¿Pero por qué? Porque debo cambiar mi nombre, mi personalidad. Hasta ahora he vivido muy a gusto como soy, y con lo que tengo mi familia, mis amigos, mi trabajo, y jamás nadie me tiene que decir cómo debo ser. Tu mirada me persiguió durante muchos días. Tu mirada me acosaba, me hería, me arrancaba de mí mismo y me arrojaba a un abismo sin fondo desconocido. Por primera vez en mi vida me sentí débil, inseguro. Tuve miedo y no te contesté nada. Su mirada venció. Era como un torbellino de fuego que incendiaba todo a su paso. Me invitó a ser su amigo. Al seguirlo más allá de todas mis seguridades, de mis conceptos de Dios y del universo. Nunca había tenido yo un verdadero amigo. Quizá como decía mi mujer, no sabía amar, solo me quería a mí mismo. Desde niño sobresalía en todo. Era muy autosuficiente y manipulaba a todos. Destaqué en la pesca y todos, en Bethsaida, me admiraban y querían. Siempre soñé en triunfar, tener muchas barcas, dinero, prestigio, poder, también soñaba. Como todo israelita, en un libertador en el Mesías, fuerte y poderoso, que venciera a todos nuestros enemigos e impusiera el reino prometido. Por eso me entregué con entusiasmo al movimiento de los celotas y después me hice discípulo del Bautista. Luego me casé y me fui a vivir a Cafarnaúm. Todo iba muy bien hasta que me topé con su mirada. Una mañana lo volví a encontrar. Me pidió mi barca para predicar y desde ahí que estaba sentado en la playa y comenzó a hablar sobre el reino, un reino de amor y libertad, de alegría y paz. Jamás hubiera oído hablar de alguien así. De su boca salían palabras de vida, sencillas y maravillosas. Nos habló de un Padre, su Padre, que nos amaba a todos, buenos y malos, que velaba por cada uno de nosotros y nos perdonaba a todos.
No hablaba como los sacerdotes fariseos, sino como nosotros, la gente del pueblo. Cuando terminó me pidió que remara mar adentro. Nunca había aceptado que dijeran lo que tenía que hacer. Además, ese campesino nazareno no tenía ni idea de lo que era pescar. En tiempos de calor, de pesca por la noche, y aquella noche no habíamos pescado nada. Estaba seguro que no había peces, y ahora en pleno mediodía quería que echáramos la red. Pero de nuevo su mirada, profunda como el mar, fuerte e intensamente tierna. Yo era seducido. Me fui dejando atrapar en la red de su amor. Eché las redes. De pronto la fuerza de 1000 peces se jaló con violencia. La fuerza de su mirada se arrancaba de la oscuridad a la luz. La esterilidad de mi vida mediocre era sacudida hasta sus raíces más profundas. Hasta mi pecado. Pecado de orgullo, de obstinación, de egoísmo. Apártate, grité, con verdadero dolor. Experimenté el terror de estar junto al santo, y nadie puede ver a Dios sin morir. Entonces el santo se acercó a mí y me sonrió. Apenas escuchaba los gritos de Juan y Santiago, ni sentía cómo la barca estaba próxima a naufragar, por el peso de las redes. Yo estaba atrapado en su mirada, mirada de infinito perdón y amistad. Esa mañana de primavera, en medio del lago, una barca a punto de volcarse. Me sentí el hombre más feliz de la tierra. Había encontrado un amigo. A partir de aquella mañana, vi los meses más felices de mi vida. Mi amigo y yo caminábamos por todos los montes y por todas las playas. Comíamos del mismo pan y bebíamos del mismo vino. Por las noches el calor de una fogata me hablaba del Padre y de su reinado. Jesús, hombre libre, desenmascaraba la mentira. Rompía estructuras que nos esclavizaban. Perdonaba siempre, anunciaba el amor universal al Padre, a los pobres y enfermos. Hacía el bien a todos y nos contagiaba su amor a la vida. A mí también me prometió ese poder. Por fin el reino vendrá a Israel. Triunfaríamos sobre nuestros enemigos. Creía que ya conocía a Jesús, hasta que una noche. Creí que en toda nuestra verdadera había muchas noches, noches de duda y soledad, de cansancio y desconcierto. Entonces sentimos al amigo lejano y frío. Ya no es su rostro el que veremos, es una apariencia. Aquella noche no vi a Jesús, no quería verlo. Un amigo no podía abandonarnos y estar tan lejos su voz que no era la tormenta. Jesús era una visión, un sueño hermoso, pero irreal. Era un fantasma. Tuve miedo, no sería toda mi autosuficiencia, brotaba de mi cobardía e inseguridad. Su voz me gritaba que no temiera, su voz. Sí, de verdad, era él. Entonces compartiría conmigo su poder. Ya ves, el único que puede caminar sobre el abismo y el mar. En medio de mis dudas, confundido, me atreví a pedirle ese poder. Caminar sobre las aguas. Jesús aceptó, y me lancé hacia el abismo. Realmente no me conocía. Siempre viví de apariencias, pero sobre todo no conocía al verdadero Jesús. Y esa noche no me fié de él. Dudé y me hundí. Me hundí en una angustia desesperada de haberle fallado a un amigo. Por eso cuando Jesús me tomó del brazo con fuerza, no soporté ver su mirada en medio de la tormenta. Solo lloré mucho. En los días siguientes me sentí muy solo. Rehuía su compañía. Fue entonces cuando Jesús tuvo un gesto muy delicado para conmigo. Una mañana los cobradores de impuestos del templo acechaban a Jesús. Cuando llegamos a mi casa en Cafarnaúm, Jesús de pronto me preguntó si nosotros, los hijos del reino, deberíamos pagar impuestos. Le contesté que solo los extraños, pero que nosotros no. Sin embargo, para no escandalizar a nadie, me mandó ir a pescar y pagar por una sola moneda por él y por mí. Esto significaba un gesto de amistad, de unión, de compartir el mismo destino, la misma vida. Me sonrió, no necesité más. Corrí a la playa y en mi barca, en la boca de un pescado, reencontré la luz. Volví a creer en la amistad. Desde que conocí a Jesús me hablaba de su Padre. Deseaba ardientemente que lo conociera, que lo amara. Nuestra amistad siempre estuvo orientada hacia el Padre. Lo llamaba cariñosamente Abba. La amistad es un océano insondable, y cuando yo creía ya conocer a Jesús, apenas se alcanzaba a rozar el misterio. Después de la crisis de Galilea, Jesús me desconcertaba cada vez más. Fuerte y débil, tan humano y tan diferente, a veces bajo la lluvia, lo veo tirar de frío. Y sin embargo domina las aguas del mar y la fuerza del viento. Cuando se hiere los pies con piedras y espinas del camino sé que se sufre, y con un simple gesto sana la piel de los leprosos. Se queda profundamente dormido como un niño, agotado por el cansancio, y su poderosa voz lanza demonios. Tiene sed, y posee el agua y sacia toda sed. Se tropieza en la oscuridad y en la luz del mundo. Toma, lleno de ira, el látigo para lanzar a los profanadores de la casa del Padre.
y sus manos acarician a los niños y tranquilizan a los ancianos. Definitivamente me desconcierta mucho. Por entonces vagábamos por caminos extraños, en tierras paganas. Yo lo percibía tan débil, tan necesitado de protección, pero fue entonces cuando lo sentí fuerte y muy seguro. Una nueva luz se iba apoderando de mí. Alguien me lanzaba el conocimiento de Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Alguien me lanzaba. Nos preguntó. Mientras mis compañeros le contestaban sobre los rumores que corrían sobre él, yo lo miré. De nuevo su mirada se clavó sobre mí. La verdad se hizo luz, y la luz se transformó en palabras que alguien me dictaba. ¿Y ustedes qué dicen de mí?, preguntó de nuevo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, grité con toda la pasión de mi corazón. Jesús, conmovido, se acercó a mí, me abrazó. No entendí muy bien lo que me dijo, pero desde entonces ya nada sería igual. Un peso extraño me hacía responsable del reino. Amar. ¿Quién sabe amar? Amar es desear el bien del otro. Amar es dejar que el otro sea. Es respetarlo, permitir que vuele, libre, guiado por el viento. Por esos días nos dijo que tenía que sufrir mucho, ser rechazado y que lo matarían, pero que a los 3 días resucitaría. No, gritó mi amor posesivo. Lo tomé de un brazo y lejos de los demás traté de disuadirlo. Le dije que el Padre no le quería creer eso, que era un error, que el Mesías tenía que triunfar. Hay que luchar por vivir, no ir a morir en todo caso. Si alguien debería morir sería yo, que lo protegería, que... Entonces se zafó de mí, con un fuerte empujón, me arrojó en medio de los demás, y con una mirada que jamás había visto en él, me gritó las palabras más duras que alguien dirigió en su vida. Colócate detrás de mí, Satanás. Ese día deseé morir. Ciertamente me faltaba mucho para llegar a ser su amigo. Amistad es entrega total, aceptación plena, comunicación íntima. Jesús nos seguía hablando sobre el reino, pero un reino bien distinto que habíamos imaginado. El reino de la pobreza, la persecución, el perdón y la humildad, el reino del amor. Yo ya no quería escucharlo. Fue cuando en un atardecer me invitó, junto con Juan y Santiago, a orar con él en un monte. Antes de que el sueño se rindiera, contemplé con silueta la luz de la hoguera. Entonces la luz rasgó la oscuridad humana de Jesús y se transfiguró en su Hijo amado. Ese sí era el Señor y Dios. Debía hacer algo, yo tenía la responsabilidad sobre el reino. Por lo pronto 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Comenzará todo de nuevo, y en grande. En medio de mi júbilo, la nube me cubrió, me estremecí. Yo que no quería ver, vi. Yo que no quería escuchar, oí. Sí, el Padre habló. ¿A dónde iría? Solo Jesús tenía palabras de vida, y el eco de su voz nos guió hacia Jerusalén. Jesús, si tuviera que morir contigo, ¿cómo me hubiera gustado quedarme con él en el monte, en la transfiguración? Pero no soportaba verlo fracasado, débil, humillado. Me fui separando de él. Esa es la prueba de fuego de toda amistad, aceptar las miserias del otro y seguir amando. Señor, ¿cómo vas a lavarme tú a mí los pies? Mi grito fue sincero, no solo porque siempre me ha costado mucho dejarme ayudar, sino por todo, ver a mi Maestro y Señor haciendo algo propio de esclavos, jamás. Pero si llegara a ser tu amigo, Jesús, es necesario entonces. Lávame todo el cuerpo. Sin embargo, la hora y el poder de las tinieblas se acercaba. Dudaba de ti, amigo, más que nunca. Dios no podía ya estar de tu parte. No soporté verte temblando de dolor en Getsemaní. Huí, me refugié en el sueño. Todavía cuando apareció Judas intenté hacer un último esfuerzo, por lo menos morir heroicamente. Era un acto desesperado. Guarda tu espada, me ordenaste. Entonces, sí que no entendí nada. Me desautorizabas públicamente. Ya no estaba contigo. Toda intimidad se había roto. Sin embargo, las últimas brasas de nuestra amistad me empujaban, tímidamente, a seguirte de lejos. El único verdadero amigo que había tenido se alejaba. No conozco a ese hombre, grité no sé cuántas veces. No fue un grito nacido del miedo, sino del desconcierto. No fue una mentira, sino una espantosa certeza. Yo ya no sabía quién era ese Jesús maniatado y cubierto de insultos. Fue en ese instante, cuando Jesús me miró. Su mirada, de nuevo, esa mirada de amigo. Yo lo había traicionado. Él jamás lo haría. No lo soporté. Corrí como loco, mientras unas lágrimas amargas limpiaban mi pecado. Descubrí que existe algo peor que la muerte, traicionar a un amigo. Mi llanto fue lavado toda la oscuridad de mi noche. Lentamente la luz fue apareciendo. Ve, confirma a tus hermanos, me dijo. Yo quería morir por él, pero se trataba de que él muriera por mí. Permitirle que él sea más grande que yo.
Comprendí que nunca había conocido plenamente a mi amigo, hasta que lo acepté débil, abofeteado, crucificado, que nunca su amor había sido tan grande como cuando dio su vida por mí. Sí, fui con los hermanos. Ese día de muerte le dije que mi amigo me amaba. Lo supe con certeza cuando alcancé a escuchar un grito. Padre, perdónalo. Simón, ¿quieres ser mi amigo? ¿Te atreves a amarme más que todos? ¿Sabes amar? Señor, ya no sé nada, aprendí la lección, yo solo sé que tú sabes, y sabes que soy tu amigo y te quiero. Me queda muy poco tiempo, mis recuerdos van desvaneciendo. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde iré? Simón, amigo, toma tu vieja barca, boga mar adentro, navega rumbo a la casa de mi padre, él ya te espera. Jesús, estoy viendo ya la playa, el dolor de la cruz ha desaparecido. Mis ojos de pescador alcanzan a ver a tu Abba, que sale a mi encuentro. Simón Pedro, amigo mío, vamos. Misericordia. No tengo nombre. Las mujeres de mi clase nunca tienen nombre. Eso sí, tengo muchos sobrenombres con los que los demás me llaman, todos despreciativos. La última vez que alguien me llamó por mi nombre fue mi madre, cuando yo era muy niña, antes de que muriera lapidada, pues mi padre la acusó de adulterio. Es la ley. Apenas comenzaba a ser mujer, cuando un pariente me violó. Desde entonces aprendí a defenderme de los hombres y a odiarlos. Me despreciaba y los despreciaba. Los poetas le cantan al amor. ¿Acaso mujeres como yo pueden creer en el amor? El amor es imposible. En este horrible mundo solo existe la ley del más fuerte. El odio y la injusticia. ¿Cómo pueden hablar del amor si nunca han sufrido las vejaciones que he tenido? Solo existe lo que tocamos y sentimos, la carne. No sé por qué tuve que nacer mujer. Muy pronto aprendí los placeres de la carne, al principio con cierta repugnancia y con algo de sentimiento de culpa. Poco a poco fui asesinando todo escrúpulo y me gustó. Los hombres me usaban y yo los usaba a ellos. Desde entonces han pasado varios años y voy envejeciendo prematuramente. Vivo en las afueras del pueblo, pero todos conocen muy bien mi casa. No tengo ninguna amiga y la gente me desprecia. Soy la pecadora del pueblo. Creo que Dios me olvidó hace mucho, sin embargo yo no lo he olvidado. Alguna vez quise rehacer mi vida, pero me dijeron que debía hacer penitencias muy duras el resto de mi vida y tenía que entregar una fortuna en limosnas a los sacerdotes para tener esperanza de alguna vez Dios me llegara a perdonar. La salvación habría que comprarla. Imposible, qué difícil es tener acceso a Dios. Nuestras escrituras afirman que únicamente los buenos, los que cumplen la ley, los puros, son los que Dios concede sus favores. Pero los más odiosos son ellos, los reprimidos, que se creen muy puros. Me consta que son unos hipócritas, que se pavoncan por las calles, con grandes vestiduras, y lo hacen para ser vistos y alabados por la gente. Quizá cumplen con la ley externamente, pero no aman. He visto con ellos miradas llenos de lasciva, momentos antes de que me llenen de insultos. Probablemente mi gran anhelo ha sido buscar siempre el amor. Dios sabe lo único que he deseado durante toda mi vida, es que alguien me ame. Hoy le pedí que tenga misericordia de mí. Es cierto que varias veces me he enamorado y temporalmente he sido correspondida por algún hombre que me prometía fidelidad y me sacaría de este infierno en el que vivo. Pero muy pronto venía el desengaño y de nuevo la soledad. Desde muy niña he tratado de mostrar con muchos gestos amor y nunca he sido aceptada. Lo demás lo único que desea es placer. Entonces fui aprendiendo a dar lo que exigen de mí, el cuerpo, y recibir lo único que saben dar, desprecio. Nadie imagina la soledad en la que vivimos las prostitutas. Me escabullí furtivamente al escuchar al nuevo profeta que apareció por el pueblo. Se llama Jesús. Nos habló desde una colina y éramos muchísimos los que escuchábamos llenos de admiración. Mientras se hacía el silencio a su alrededor, platicaba con unos jóvenes que se le acercaron. Se reía con ellos y en ese momento vi sus ojos, o más bien, él me miró, como nadie jamás lo hubiera hecho. Me cubrí el rostro llena de temor. No soy digna que un hombre tan santo me toque con su mirada. Y comenzó a hablar. Me conmovió su voz, clara y fascinante. Me parecía que todo lo que decía lo decía por mí, como si adivinara mis pensamientos. Nos habló del sufrimiento y de la injusticia. Nos dijo que Dios no quiere que suframos, que escuchemos nuestros corazones y busquemos ahí lo mejor de cada uno, que nuestro anhelo de felicidad será saciado por el amor de Dios. Me conmovió especialmente una parábola que nos narró, la historia de un pastor que tenía 100 ovejas y que había perdido una.
Abandonó las 99 en el desierto para ir a buscar a la descarriada. No descansaría hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Muchos fariseos y maestros de la ley comenzaron a murmurar. Entonces Jesús añadió: les aseguro que en el cielo habrá más alegría de un pecador que se convierta por 99 justos que no necesitan convertirse. Yo me sentí esa oveja. Mi emoción impidió que pudiera seguir escuchando. Lloraba de felicidad. Desde aquella mañana ya no recibo hombres en mi casa. Me siento muy inquieta, con esa inquietud que se llama Jesús. Estas últimas semanas han sido las más felices de mi vida. No pierdo la oportunidad de ir a escuchar a Jesús. A veces se va a otros pueblos y ahí estoy yo, entre las últimas filas, atenta a sus palabras. Nos habla de un papá maravilloso, que es nuestro verdadero Dios, un Dios que es más juez, es amor misericordioso. Yo soy tan ignorante que ni siquiera sé leer ni escribir. Entiendo muy bien las enseñanzas de Jesús, pero me parece que los más sabios se quedan confundidos. Conocí algunos de sus discípulos, uno de ellos llamado Leví, me confesó que también le había sido muy pecador. Esto me animó a acercarme a Jesús en alguna ocasión. Le mandé con sus discípulos algo de fruta. Espero que no se ofenda. Le quiero demostrar mucho cariño, pues me siento perdonada. Creo que la mejor manera de experimentar la misericordia de Dios es tener con uno mismo misericordia. Las risas de los niños y los gritos de los vecinos anunciaban que Jesús había llegado de nuevo al pueblo. Cuando Jesús está con nosotros, siempre hay fiesta, y yo corrí a prudente distancia a ver a Jesús. De pronto se hizo silencio. Simón el fariseo llegó hasta Jesús y le dijo que lo invitaba a comer a su casa. En su mirada había un gesto de burla, pero Jesús aceptó. Era mi oportunidad. Corrí a mi casa a buscar mi mejor perfume, que guardaba en un frasco de alabastro. Todavía no lo he usado. Me uní a los curiosos junto a la puerta de Simón. Yo me mantenía muy cubierta y nadie me reconoció. Cuando Jesús llegó, salió a recibirlo. Esperó a que se lavaran sus pies, como es nuestra costumbre, y nadie lo hizo. Solo se escucharon algunas risas de los fariseos. Sin embargo, Jesús no perdió su compostura y se dirigió a saludar a Simón para recibir la paz y ser ungido con aceite en la cabeza. Pero éste le dio la espalda y le ordenó que se colocara en uno de los últimos sitios de su mesa. Yo estaba indignada. Sin embargo, Jesús, como si no lo hubieran insultado de esta manera, se dirigió al lugar que le habían asignado. Nunca he visto tanta paz en un rostro. Mi furia por lo que había hecho Simón se convirtió en ternura hacia Jesús, y mi ternura en un amor audaz. No esperé más y me lancé hacia los pies de Jesús. Solté el llanto, mis lágrimas corrían por mis mejillas, hasta caer a los pies de Jesús. Lloré como jamás lo había hecho. Eran lágrimas de amor contenido durante toda mi vida. Solo sabía una cosa, que amaba a Jesús y que él aceptaba mis gestos de amor. Caí en la cuenta de sus pies, sucios por tierra del camino, estaban humedecidos por mis lágrimas. Entonces me quité el velo que cubría mi rostro y solté mi cabellera para enjuagarlos. En ese momento varias exclamaciones se escucharon. Todos me habían reconocido y estaban escandalizados por lo que estaba haciendo. A mí no me importó, y con delicadeza tomé cada uno de sus pies y los cubrí de besos. La gente empezó a insultarme, entonces aumentó mi valor, pues sentía que Jesús, como un niño, se dejaba hacer. Rompí el frasco de alabastro y derramé todo el perfume en sus pies. Mis lágrimas habrán delicado perfume de amor. Todos estaban escandalizados, y yo esperaba que me fueran a golpear y a correr de ahí, pero me sentía muy tranquila. Simón, tengo que decirte algo. La voz de Jesús rompió la tensión del momento. El fariseo con cierto recelo contestó: Di, maestro, y Jesús continuó. Un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 10 veces más que el otro, pero como no tenía para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de los dos lo amará más? Simón no tuvo más remedio que responder: supongo a quien le perdonó más. En ese momento Jesús me miró. Su mirada me envolvió en una paz maravillosa. Alargó la mano y tocó mis cabellos. Luego trató de secar mis lágrimas. Mientras me sonreía, se dirigió nuevamente a Simón. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste nada para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y se las ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso de la paz, pero ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero está ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor.
En ese momento no solo me sentí defendida, sino que recobré mi dignidad de mujer y mi pureza original. Experimenté un gran gozo como jamás lo había sentido. La felicidad de saber que alguien nos ama y nos acepta como somos. Jesús se me quedó mirando muy profundamente. Veía toda mi vida y mi pecado. Por extraño que parezca, no me sentía mal ni avergonzada, y de nuevo sonrió y me dijo emocionado con gran ternura: tus pecados te quedan perdonados. Escuché que varios murmuraban, pero a Jesús no le importó y me abrazó. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Solo Dios puede perdonar. Jesús sabía que yo sabía que Él ya me había perdonado. Sabía. Desde entonces sé que la paz se llama Jesús. Gerasa. Nací en esta oscura y horrible región de Perea, en la que reina el cruel Herodes y también el pecado y la muerte. Los vicios y los crímenes más espantosos se engendran aquí. Por doquier hay injusticia y desesperación. Desde niño solo he visto odio y maldad. Mi padre, un infeliz, me desconoció en cuanto nací, y mi madre únicamente recibí golpes. Jamás me dio un gesto de ternura. Mi infancia la pasé vagando por las regiones desérticas y mis únicos amigos eran las alimañas que se esconden entre las rocas. Un día me picó un escorpión y casi se lo agradecí. Sin embargo, no morí. Creo que siempre he correteado la muerte, pero ella huye de mí. Estoy tratando de hacer un esfuerzo para recordar mi infancia, pero no puedo. También los recuerdos huyen. En mi adolescencia comencé a escuchar voces. Al principio eran muy sutiles y cautivadoras. Después fueron formando un coro infernal que me estremecí violentamente. Eran tan reales las palabras obscenas y carcajadas diabólicas que me despertaban entre espantosas pesadillas. Mis gritos se oían por todo el pueblo. Por días enteros perseguía luces de fascinantes colores que nunca alcanzaba a tocar. Si cerraba los ojos, ahí estaban. Si los abría desmesuradamente, se metían en mi cabeza, hasta hacerla casi estallar. Todo esto me provocaba un terrible miedo a todo. Huía de cualquier persona y veía a todos recelosamente. Nunca pude ver a los demás de frente. Sabía que también ellos me tenían miedo. Tenía miedo de comer y de beber, miedo de dormir y de despertar, miedo de hablar y de moverme. Muchos días permanecía paralizado en un rincón oscuro, hasta que los golpes me arrojaban de ahí. Buscaba la soledad, y no había nada que temiera más que estar solo. No sé quién soy. Parece que tengo muchas personalidades. En ocasiones estoy feliz y me río a carcajadas, pero a veces aúllo como un perro en medio de mis suciedades y quiero destrozarlo todo. Nací para salvar al mundo y me da furia que los demás no reconozcan mi inteligencia y superioridad. Sin embargo, sé que en el fondo lo único que necesito es alguien que me ame. Me he dado últimamente por andar desnudo y me fascinan las miradas llenas de horror y de lujuria de mis vecinos. Yo les grito maldiciones y ellos huyen como perros apedreados. Anoche, mientras dormía, me echaron encima varios hombres y me ataron fuertemente. Me sacaron a golpes del pueblo y me arrojaron a los sepulcros que están afuera. Pero esta tarde me pude escapar y huí hacia el lago. Me volvieron a enlazar como un animal y esta vez me ataron con una argolla y cadenas de un árbol que está junto a un sepulcro vacío. Entonces empecé a golpearme hasta que corrió sangre por mi rostro. Me arrojaron algunos mendrugos de pan junto a un balde de agua y corrieron despavoridos. Mi llanto se mezcló con la lluvia esta mañana. Desde hace mucho tiempo me paso los días, las noches gritando por los montes y hiriéndome en las piedras. Me alimento con hierbas y desperdicios. Por horas enteras me quedo rígido, sumergido en mi infierno interior. Vivo ya muerto y la muerte es la vida que tengo. Si alguien escuchara mis gritos de dolor. En el lago hubo una terrible tempestad durante toda la noche, y la furia del viento sacudía violentamente el sepulcro en el que me refugio. Pero de repente todo se calmó y el sol comenzó a salir esplendoroso allá en el horizonte. Tuve un extraño presentimiento. Una barca de Galileos fue arrasada por la tempestad hasta esta playa. Alcancé a ver varios pescadores que bajaron y se dirigieron hacia acá. Lleno de furia, comencé a brincar y a gritar para que se fueran. Algunos titubearon, pero iba hacia adelante. Les dije algo y los obligó a seguirlo. Lárganse, les grité y les lancé varias maldiciones. Pero antes de que yo esperara, la sombra de un hombre cubrió mi desnudez. Me arrojé al suelo esperando un golpe y lentamente levanté la cara hasta toparme con unos ojos que me veían como jamás nadie lo había hecho. ¿Cómo te llamas?, me preguntó.
Me he pasado toda mi miserable vida preguntándome mi nombre, y ahora ese extraño se interesa por mí. Ya no sé si soy un hombre bestia o un demonio loco, solo sé que necesito ayuda. Tengo miles de demonios, le contesté, te suplico, no me hagas daño, ten piedad de mí, y solté en llanto. Lo último que escuché fue el chillido espantoso de algunos cerdos. Después ya no supe de mí, hasta que sentí una mano que acariciaba mi cabellera. Levanté los ojos y contemplé un rostro sonriente que me miraba con mucha ternura. Me dijo que se llamaba Jesús y que no temiera ya nada. Luego sus compañeros me pusieron una túnica y me dieron de beber agua fresca. Si la felicidad es estar con Jesús en medio de amigos, yo en esa mañana era el hombre más feliz del mundo. Jesús me habló del amor de Dios, nuestro Padre nos tiene, que Él ha venido a vencer el mal en todas sus formas, a fuerzas del bien. El gran enemigo del amor es el miedo y la mentira, y el que yo tenía que colaborar con gran misión de difundir el amor por todas partes. Mientras hablábamos vinieron mis paisanos. Temían acercarse y casi no me reconocieron. Es un pueblo débil y temeroso, lleno de supersticiones. Ahora traían un miedo más grande, el miedo a ser libres y dejarse amar. El miedo a vivir los paralizaba. Preferían una aparente paz a la fuerza inquietante de la verdad, a sus puercos y riquezas que a Dios mismo. Me sentí decepcionado de ellos, y mucho más cuando le dijeron a Jesús y a los suyos que se fueran. No fue un rechazo, fue miedo. Creo que intuíamos todo un hombre con el mismo poder de Dios, y prefirieron vivir tranquilos a cierta distancia de Jesús a vivir cerca de Él. Es mucho más cómodo. Jesús no les contestó nada, pero su mirada más que de tristeza era de compasión. Lentamente fuimos bajando la colina a la playa. Yo me volví a Jesús y le pedí que me permitiera seguirlo. Se me quedó mirando y reflexionó unos instantes. Después me contestó que sí lo iba a seguir, pero entre los míos, que me necesitaba para que le llevara el mensaje de libertad y del amor, que yo era el mejor testimonio, que de la fuerza del bien es mucho más grande que la del mal. Después me abrazó y me dio el beso de la paz. La Sirofenicia. El Dios de Jesús no conoce fronteras. Nací en la orilla del mar y fui arrullada por el sonido de las olas. Mi pueblo ha sido de grandes navegantes, siempre inquietos, buscando más allá de todo horizonte, más allá de toda frontera. Dios ha de ser como el mar, inmenso, profundo, misterioso. Nos atrae, pero al mismo tiempo provoca miedo. Siempre cambia y siempre es el mismo. Nos gusta jugar en la orilla, pero nos revuelca con sus olas. Si alguien se atreve a nadar en su profundidad, jamás regresa. Eso ha de ser la fe, un viaje sin retorno hacia el infinito. Desde niña me enseñó a dar culto a nuestros dioses domésticos, pero especialmente al gran señor Baal, el dios de la lluvia y de la vida, el toro que con fuerza todo lo fecunda. Es poderoso, pero dicen sus sacerdotes que cuando le ofrecemos sacrificios se muestra benigno y tolerante. También honramos a Dagón, el padre de Baal, creador de todo, Dios de los cereales y de la abundante pesca. Las mujeres rendimos especial culto a nuestra querida Astarte, diosa de la maternidad. Pero con frecuencia me rebelo ante su silencio. No soporto que no le hagan caso a mis plegarias. Probablemente la religión nació del miedo. Miedo a no tener lo que anhelamos. Miedo a perder lo que poseemos. Cuando escurre el agua entre los dedos de la mano y nos quedamos sin nada. Entonces nace la plegaria. Plegaria dirigida a ese silencio eterno que llamamos Dios. ¿Existirá algún Dios que responda a nuestras oraciones? Mi pueblo inventó el alfabeto y tenemos bellos poemas religiosos. Somos maestros de la geometría y la astronomía, pero tanta ciencia no nos ha enseñado todavía a formular una oración eficaz que sea escuchada por algún Dios. Mis padres me llevaron de niña a Tiro y Sidón, en nuestras costas de Siria. Ciudades de alguna vez fueron muy hermosas, y en sus puertos llegaban naves de todo el mundo. Sí, los fenicios éramos poderosos hasta que esos malditos romanos nos arrebataron el mar y nuestras riquezas, incluso Trípoli. Es ahora una ciudad de decadencia. Nuestros dioses ya nos abandonaron. Mi madre me dice que son cosas de la edad, todas mis rebeldías. Que no me meta con los diosesillos me dejarán tranquila. Pero no me convence. Anoche, en medio de la tempestad que azotaba nuestra choza, el bruto de mi marido me golpeó hasta que me dejó inconsciente. No le importó que estuviera embarazada. Hoy le ofreceré sacrificios a Astarte.
Me dijo la partera que mi hija nació con un demonio. Llora mucho y tiene algunas convulsiones. Vieron algunos hechiceros y danzaron lanzando gritos en medio de la asfixiante incienso. Oré al poderoso Baal para que sane a mi hija. Desde entonces ha pasado muchos años. Mi hija ya es toda una muchacha condenada a vivir con sus demonios interiores, el odio en su mirada y la tristeza en su rostro. Los demonios de la noche y de fiebre, de la locura y de la parálisis. Siempre me he revelado ante el sufrimiento. El mayor de todos es ver sufrir a alguien que uno ama. El más grande dolor que existe es el dolor de una madre. Mi hija ya es todo lo que tengo y está endemoniada. La han visto médicos y la han exorcizado nuestros sacerdotes. Todo ha sido inútil. Mis dioses jamás han respondido a mis oraciones. Incluso les he pedido a los dioses de otros pueblos, como los griegos y este dios invisible del pueblo judío. Pero únicamente el silencio me contesta. Esos dioses tienen fronteras bien definidas. Jamás entenderían a una cananea como yo. Me parece que todas las religiones separan más a los hombres. En nombre de sus dioses hacen guerras y marginan a los que no piensan como ellos. Afirman que solo ellos poseen la salvación y condenan a los demás. Sin embargo, sigo orando y gritando. Arañé el cielo hasta sangrar. Soy muy terca y nadie me quitará esta esperanza de que un Dios me escuche. Nadie. La oración es mi único consuelo. Me dijeron unas amigas que un profeta judío anda por estas regiones. Afirmaron que cura enfermos y arroja demonios, pero lo hace con el poder de un Dios invisible, Dios judío. Creo que se llama Jesús, y es un hijo de un rey llamado David. Quizás llega la hora de dejar la orilla y lanzarme hacia el océano de la fe. Lo buscaré. Sí, estoy segura, en aquella casa. Corrí y sin pedir permiso empujé la puerta y pregunté por Jesús. Unos jóvenes, probablemente sus discípulos, me indicaron quién era. Me arrojé a sus pies y supliqué que expulsara el demonio de mi hija. Jesús guardó silencio, creo que oraba. Después de un rato que se hizo interminable, se puso de pie. Fue entonces, casi sin pretenderlo, me vio. Su mirada era bondadosa, limpia, como la de un niño, pero intuí que sufría por mí y por él. Salió de la casa y yo tras él. Recordé los títulos con los que llamaba y exclamé: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija vive maltratada por un demonio. Jesús caminaba rápidamente, y yo, a tropezones apenas lo podía seguir. Gritaba con todas mis fuerzas, y repetía la misma petición. Algo había en su mirada que me hacía creer en él. Estaba adentrándose en el mar, seguiría suplicando. Jesús y sus discípulos se me estaban adelantando. Algunos se conmovieron al ver mis lágrimas, y al escuchar mis gritos intercedieron por mí ante su maestro. Entonces les di alcance, y me arrojé a los pies de Jesús. Todavía sollozando, había dado el salto más allá de toda frontera, confiando en la misericordia de ese hombre. Dios me ha enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, dijo Jesús. Su voz casi temblaba. Conmovida levanté la mirada. Nadie me había visto con tanta ternura. Nadie se había conmovido tanto por mi dolor. Yo estaba buscando un curandero y me estaba encontrando con un amigo. Me sonrió, pero añadió: No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Toda mi vida no ha sido sino una larga búsqueda de Dios y de la verdad. Esta mañana descubrí la verdad en los ojos de un hombre, y la verdad me se conquista con lágrimas. Ya no me sentía desesperada, sino frente a alguien que me amaba y me comprendía. No sentía que su frase fuera un desprecio a mi condición de cananea, sino una invitación a lanzarme definitivamente en el océano de la fe. Dios también sabe romper fronteras, y le dije con ternura: Es cierto, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Ahora mis lágrimas eran de felicidad. Sí, creía en Jesús, creía en su amor y en su poder. Jesús se inclinó hacia mí y suavemente me levantó. El amor había vencido. Él había orado a su Dios y su Dios nos había respondido. Mujer, qué grande es tu fe, me dijo asombrado, y añadió: Que se conceda lo que pides. Me abrazó y me sonrió con un infinito cariño. Adivinó que solo pedía la curación de mi hija, sino lo que siempre pedí y busqué: alguien que me mostrara el verdadero Dios. Esa mañana en una playa supe que mi hija había sanado definitivamente y que yo había encontrado al Dios verdadero. Lázaro, el hombre que descubrió la vida. Quiero vivir. Ese es el grito que desde siempre he lanzado. Probablemente vivir no sea sino una muerte muy lenta y dolorosa. Estamos condenados a morir en esta enfermedad que llamamos vida. Sí, estoy enfermo.
Los médicos desde hace mucho tiempo se limitan a menear la cabeza y a darme falsas esperanzas. Mis hermanas me sonríen tristemente y me convencen de tomar los medicamentos, que solo alargan este sufrimiento. Buena parte de mi vida me la he pasado encerrado en estas paredes, aquí en Betania. Algunos días en los que me siento más fuerte, salgo al jardín. Me gusta mucho el sol y escuchar los pájaros cantar, hasta que Marta, siempre solícita, viene por mí. Me cubre con una manta y me lleva nuevamente a mi lecho. Entonces viene lo peor, la noche. Qué largas y solitarias son las noches. Cuántos fantasmas me asedian con sus 1000 voces. Siempre atento a cualquier sonido me lleno de temor y mis dolores se agudizan. Cambio continuamente de postura y solo anhelo descubrir los primeros rayos de luz. Entonces me preparo para enfrentarme a un nuevo día. Igual que todos, como todos desde siempre. A mis hermanas les agradezco su ternura y paciencia, pero ya también estoy cansado de ellas. Marta, la que lleva la casa desde que estoy enfermo, siempre con prisa, afanada en 1000 quehaceres, y María como en otro mundo, soñando y buscando un amor. Amor que nunca vendrá. Son muy diferentes las dos. Los que dicen mis amigos solo vienen, lejanos y fríos, a compadecerse de mí. Después alcanzo a escuchar el cuchicheo con mis hermanas, de algunas frases sueltas como pobre Lázaro, lo vemos cada vez peor, le pediremos a Dios por él. Mi más cruel dolor es la soledad, solo espero que esta muerte en la que vivo pronto se acabe, y estoy muy cansado de soportarme y de soportar a los demás. Hoy María llegó muy feliz y platicadora. Estuvo en Jerusalén con un nuevo profeta. Según ella es un hombre que viene de parte de Dios y que habla de una manera muy distinta de los sacerdotes y rabinos. Marta y María se fueron durante todo el día. Me dejaron solo con los criados. Regresaron muy entusiasmadas. Afirman que Jesús, así se llama el profeta, predica maravillosamente y que cura a los enfermos. Lo invitaron a comer y a que me conociera. Yo ya no creo en nada ni en nadie. Se me quedó profundamente grabada su sonrisa, franca, viril, sincera. Me saludó con mucha sencillez. Marta se apresuró a ponerle un banco para que se sentara junto a mí, mientras le explicaba todo lo que me pasaba. Jesús mostró mucho interés. Por primera vez en mi vida sentí que alguien se me acercaba con sinceridad. No me mostraba falsa compasión y me aceptaba como era. Por fin, Marta lo dejó de hablar. Ya no recuerdo bien lo que me dijo, pues estaba muy emocionado, pero cuando se despidió, afirmó que mi enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria del Hijo de Dios. Me tocó el hombro con cariño y se fue. Prometió volver. Es increíble, me siento muy feliz. Estoy seguro que no existe mayor alegría que tener un verdadero amigo. Sentirse amado y amar es vivir en plenitud. Jesús y yo hemos hecho una gran amistad. Me confía muchas cosas personales. Me dice que hay días en los que se siente muy cansado y solo. Le duele la incomprensión de los demás. Tiene muchos enemigos que desean su muerte, pero Jesús los ama y tiene la firme esperanza de que algún día se convertirán. Incluso sus mismos apóstoles no lo entienden bien. Sobre todo me habla de su Padre. Afirma que es el Dios de la vida, que es el Dios del amor. Sabe que su Padre siempre lo escucha y que está con él, que su Padre es también Padre mío y que ama mucho. Experimentar ese amor es la verdadera vida. Hoy me dijo que en una de sus parábolas utilizó mi nombre, pues con frecuencia se acuerda de mí. Le pregunté que dónde había terminado la historia. Él se rió y me dijo que en el seno de Abraham. Entonces le volví a preguntar que en dónde estaba ese lugar. Se puso más serio y me contestó que no era un lugar como creían los judíos, sino era alguien, que la vida que vivimos ahora no es la vida verdadera, la vida es alguien, y esa vida es eterna. Me quedé un largo rato en silencio sin comprender, como me sucede a menudo cuando Jesús habla. Por fin me atreví a preguntarle quién era esa vida eterna. Me sonrió y me contestó con un tono de voz que jamás le había escuchado. Yo soy. La respuesta de verdad me impactó. Es como romper un misterio y dejarse envolver por un torbellino de luz, como cuando trato de ver al sol fijamente. Lázaro enfatizó con inusitada fuerza: si tú eres mi amigo y confías en mí, jamás morirás, jamás. Sus palabras quedaron suspendidas en la brisa de la tarde. Marta nos llamaba a cenar. Esa noche, por primera vez en mi vida, no le tuve miedo a la muerte. Dormí en paz. Cada día estoy mejor.
He vuelto a vivir y me siento más animado y fuerte. Ya no tengo casi ningún dolor. Ese es el milagro de la amistad. A Jesús le gusta mucho la vida al aire libre y me anima a caminar juntos. En la huerta tenemos nuestras mejores conversaciones. Me encanta cuando se ríe de mis hermanas, al verlas pelear, al fin mujeres. A las dos las ama mucho y creo que son sus mejores amigas. Por las tardes Marta nos trae higos que a Jesús le gustan mucho, mientras María lo contempla largamente. Ya tiene una habitación en la casa y el otro día me confió que en Betania es donde verdaderamente descansa y se siente muy bien. Para mí han sido los días más felices de mi vida. Hoy al despedirse me miró largamente y me dijo que me quería mucho, que me sentía un verdadero amigo. Mis hermanas y yo estábamos muy conmovidos. Me dio el beso de la paz y se fue. Creo que en mucho tiempo no lo volveré a ver. A medianoche sentí un dolor espantoso como nunca. Llevo varios días sintiéndome muy mal. No he dicho nada a mis hermanas para no alarmarlas. Si estuviera Jesús aquí. Han pasado muchos meses desde que se fue, pero en Judea corría mucho peligro. Mis hermanas creen que ahora está en Perea, al otro lado del río Jordán. Ahora sí pienso que es el final. Apenas puedo respirar y no logro controlar mis convulsiones. Mis hermanas no se han separado de mí. Me cuesta mucho trabajo hablar. Cómo quisiera expresarles mi amor y mi agradecimiento. Con delicadeza enjuagan mis lágrimas y me sonríen. Estoy empapado de sudor frío, sudor de muerte. Con mucho esfuerzo le pedí a Marta que acercara su oído y le supliqué que llamara a Jesús. Escuché voces a mi alrededor, 3 jinetes con nuestros más veloces caballos. Irán a buscarlo. El mensaje era claro. Señor, tu amigo está enfermo. Jesús entendería. Mis hermanas me alientan y están seguras de que Jesús vendrá inmediatamente. Percibo todavía un fuerte dolor. Estoy cayendo en un pozo profundo. Alcanzo a escuchar el llanto y los gritos de mis hermanas. Ya no puedo moverme, aunque tengo todavía los ojos abiertos, solo veo tinieblas. Creo en ti, Jesús amigo, quiero vivir. Esos fueron mis últimos pensamientos. Después ya nada. Estamos en una bellísima fiesta, rodeados de muchos amigos que comparten mi alegría. Ahora sé que Dios es el Dios de la fiesta. Mi hermana María trajo un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús y después ungió sus pies. Fue un gesto de inmensa ternura, que Jesús agradeció profundamente, a pesar de las críticas de algunos, y nos pidió que en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena nueva, proclamemos lo que María hizo con él. Todavía resuena en mis oídos el estallido que me sacudió desde el misterio del que moraba. Era la voz de Jesús que estremeció todo mi ser. Lázaro, sal fuera. Era la vida que vencía la muerte. Era la luz que le llamaba a la muerte un sueño. Recordé aquel salmo. Pues Él es esta fuente de la vida y por su luz vemos la luz. Muchos me han preguntado, con inquietud morbosa, qué me pasó en estos días que estuve en la profundidad de la tumba. Pero ¿cómo se puede explicar la luz que envuelve en una ternura infinita? ¿Qué palabras podría usar para decir lo inexplicable? Jesús no me rescató de la muerte y me llamó de nuevo a vivir. Jesús es la vida. La prueba es que ahora estoy en fiesta con Jesús, con mis hermanas y con todos mis conocidos. Porque vivir es, ahora lo comprendo, una continua fiesta. Las enfermedades y todas las demás penas son pasajeras, ilusiones de un mundo que no es real. Lo único real es la vida. Me siento plenamente feliz y dedicaré el resto de, ¿cómo la llamaré?, de esta vida mortal, a anunciar a todo el mundo que somos inmortales. Todo cobra nuevo sentido desde la perspectiva de la eternidad. Quiero ser un profeta de resurrección. Estoy muy satisfecho, porque en estos días han venido muchos a verme y a comprobarme si estoy vivo. Cuando les hablo de Jesús, de que Él es la vida, varios se convierten y creen en Él. Esto, desde luego, no les ha gustado a las autoridades religiosas de Jerusalén. Están furiosos y hasta quieren matarme. Si supieran que ni ellos ni nadie me podrán jamás quitar la vida. Tenía toda la razón Jesús cuando me dijo que mi enfermedad manifestaría la gloria del Hijo de Dios. Zaqueo. Soy hijo del desierto, pero nací en un oasis, la bella ciudad de Jericó, construida por el gran Herodes. Esta ciudad de palmeras está ubicada en un punto comercial muy estratégico entre Perea y las ciudades de la Decápolis. Tengo hermosos huertos de árboles frutales y gozo de grandes riquezas. Fui un niño acomplejado y solitario. Huía de todos y no soportaba las burlas que los demás me hacían por ser de estatura tan baja. Tenía la esperanza de que con los años aumentaría mi talla, pero no fue así.
Crecí con profundos resentimientos y me prometía que algún día vengaría de todos. La oportunidad llegó cuando fui a Jerusalén a buscar al mismo Pilato y lo convencí que me hiciera jefe de publicanos en Jericó, y casi está en la frontera de Judea, cerca del río Jordán, lugar de tránsito de numerosas caravanas y fuente de grandes impuestos. Era mi oportunidad de demostrarle a todos que soy superior a ellos. Al fin y al cabo, el poder que otorga el dinero es la mejor manera de dominar a los que una vez se burlaron de mí. Al principio sentí escrúpulo de colaborar con los romanos, que conquistaron a mi pueblo. Pero había que ser práctico, y en el mundo de los negocios todo se vale, hasta la traición. En poco tiempo he amasado una gran fortuna. La extorsión y el fraude son mis mejores armas, y cobro arbitrariamente lo que se me antoja. El trabajo es duro, sobre todo por el rechazo de mi pueblo, pero estoy convencido que en este mundo todos cometen diferentes injusticias. Le mandé hacer a mi familia una estupenda casa con bellos jardines, a las afueras de Jericó. Lo tengo todo y sin embargo hay días que me siento muy mal. Hoy, por ejemplo, cuando mis guardias lanzaron de su casucha a toda una familia por no poder pagar el impuesto, el llanto de los niños y la mirada de su madre no me han dejado dormir. Creo que el dinero no lo es todo en la vida. Cerca de aquí, en las orillas del río Jordán, apareció un profeta. Se llama Juan. Predica con una fuerza extraordinaria y exige la conversión del corazón. Afirma que el día del Señor ya está cerca. Está haciendo temblar a toda la región. Llevamos siglos sin ningún profeta. Yo nunca he sido muy religioso. No he tenido tiempo para asuntos piadosos. Mi conciencia no la tengo tranquila y le temo mucho a Dios. Además, no soporto a los fariseos y a los saduceos, que son unos hipócritas. Exteriormente parecen justos, pero yo conozco muy bien sus negros negocios y su lujuria secreta. Juan criticó duramente a los fariseos. Algunos de mis compañeros fueron a ver a Juan y se bautizaron. El profeta les advirtió que no exigieran nada fuera de lo establecido. Y además les digo a todos, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga comida, compártela con el que no tiene. Para Juan la verdadera conversión consiste en amar y en ayudar a los más pobres. Ya los antiguos profetas criticaban duramente la injusticia. Escuchen esto: los que aplastan al pobre y tratan de eliminar a la gente humilde, los que achican la medida para aumentar el precio y compran al indefenso por dinero y al pobre por un par de sandalias, ustedes desfallecerán de sed. Caerán a tierra y no se levantarán más. Dios es un Dios difícil. La predicación de Juan me ha inquietado mucho, y ahora, para colmo, también apareció otro profeta allí en Galilea. Hoy invité a mi amigo Leví a comer. Llevamos muchos años conociéndonos. Él se encarga de recaudar impuestos en Cafarnaúm, pueblo importante a las orillas del lago de Galilea. Me dijo que el nuevo profeta se llama Jesús y es de Nazaret. Es diferente a Juan y su mensaje es de amor. Acepta a todos, incluso a los pecadores. Está haciendo una verdadera revolución por aquellas regiones. Nunca he visto a Leví tan entusiasmado. Algún día conoceré a Jesús. No lo puedo creer. Leví se hizo discípulo de Jesús y lo abandonó todo, incluso su oficio de publicano. Yo creía que Leví era un hombre sensato. Tuve que ir a Jerusalén a un viaje de negocios y me arriesgué a entrar al templo. Me fui a un rincón y no me atreví ni siquiera a levantar los ojos. Estaba muy conmovido y me golpeaba el pecho diciéndole a Dios que tuviera compasión de mí, que soy un hombre pecador. Al salir al atrio experimenté una gran paz. Creo que Dios escuchó mi plegaria. Hoy unos fariseos me insultaron en plena calle. Mi mujer me dijo que ya no quiere salir, pues también se burlan mucho de ella, y está desesperada. Lo mismo le sucede a los niños. Le traté de explicar que no hay más remedio. Si queremos seguir teniendo esta posición económica, que en unos años, cuando posea suficiente dinero, nos iremos muy lejos, tal vez a Roma, a vivir en paz y a disfrutar nuestras riquezas. Sin embargo, no me siento tranquilo. Estoy atrapado por mi trabajo. Cada día ambiciono más. Tengo varios subalternos y les exijo hasta la última moneda. Yo creía ser dueño de mi dinero, cuando éste ya hace mucho se apoderó de mí. Unos amigos de Leví vinieron desde Galilea para contarme que Jesús ha tenido mucho éxito y que las multitudes lo siguen entusiasmadas. Aseguran que hace muchos milagros. Quizá Leví no esté tan loco. Dice Jesús que Dios es un Padre amoroso, pero pide justicia. El amor verdadero va más allá de toda ley. Hay que amar incluso a los enemigos y a los que nos hacen mal, porque hay que tratar a los demás como queremos que ellos nos traten.
Invita a no amontonar tesoros en esta tierra, sino en el cielo, y afirma que no se puede servir a Dios y al dinero, que tenemos que ser misericordiosos con todos, especialmente con los más necesitados, porque sólo así encontraremos la verdadera paz, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Se me quedó grabada especialmente esta frase: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama Dios le abre. Bien, sabe Dios que a pesar de ser un pecador lo busco la salvación. Llevo muchos meses sin saber de Jesús. El clero de Jerusalén lo persigue como blasfemo y lo quieren condenar. También es el rey Herodes, desea matarlo. No entiendo cómo quieren acabar con un hombre tan bueno y que predica paz. ¿Qué daño les ha hecho? Me duele la soledad en que vivimos. ¿De qué sirve comer manjares si nadie viene a compartirlos conmigo? Se me ha defraudado a muchos y me duele el hambre y la pobreza que contemplo. Con frecuencia las palabras de Jesús resuenan en mis oídos. Mi inquietud se llama Jesús y sin conocerlo ya no lo puedo sacar de mi vida. Pero hay otros días en los que me siento mejor. Al fin tengo que pensar en el futuro de mi familia, en mi propio bienestar. Hay una verdadera conmoción en todo Jericó. Jesús curó a un ciego, sí, Jesús está aquí. La gente no habla de otra cosa. Varias veces vi a ese infeliz ciego que pedía limosna junto al camino, pues me cuentan que salió gritando detrás de Jesús, suplicándole que tuviera compasión de él. Jesús se detuvo y con una sola palabra hizo que recuperara la vista. Es mi oportunidad de buscar a Jesús. Deseo con toda mi alma verlo, aunque sea unos instantes. Imposible. Por más que he hecho brincos no alcanzo a verlo. Algunos al reconocerme me avientan con desprecio. La multitud es muy grande y hay verdadera gritería de jóvenes que aclaman al profeta. Las mujeres se burlan de mi baja estatura. Pero mi anhelo de ver a Jesús es más fuerte que todos los obstáculos. Alcanzo a divisar un árbol en el camino y con dificultad me subo a él. El precario equilibrio me alcanzo a sostener de una rama. Sé que mi situación es ridícula y en otras circunstancias jamás hubiera hecho esto. Pero quiero ver a Jesús aunque sea de lejos, y ya viene. Algunos chiquillos me vieron y se burlan de mí gritando mi nombre. Por un momento quise bajarme. Zaqueo, me llamó Jesús. Entonces sus ojos se cruzaron con los míos. Me sonreía. Yo estaba muy emocionado. Nadie había pronunciado mi nombre con tanto cariño como lo hizo Jesús. Su mirada profunda y pacificadora me envolvió con fuerza. Baja enseguida, me dijo casi riéndose, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Me quedé mudo. Todo había sucedido muy rápido. Por un momento dudé que esto me pasara a mí. De la alegría estuve a punto de caerme. Di un gran brinco y casi a los pies de Jesús. Él me ayudó a levantarme. Yo estaba muy aturdido. Vi a lo lejos a un criado y le ordené que fuera rápidamente a preparar todo. Estaba yo tan feliz que apenas escuché las murmuraciones de la gente. Jesús y sus amigos me siguieron rumbo a mi casa. Le ofrecí la mejor habitación y en otras acomodé a sus apóstoles. Le vi y me dio un gran abrazo. Mi mujer preparaba la mesa. Estábamos de fiesta. Mientras comíamos, sus apóstoles, casi todos muy jóvenes, me hacían bromas. Jesús era el primero que se reía. Jamás había estado tan feliz en toda mi vida. No sabía qué hacer ni cómo pagarle a Jesús su amistad. Por la conversación me di cuenta del amor que le tiene a los pobres y a los enfermos. Desde luego estaba con nosotros Bartimeo, que así se llama el limonero ciego que Jesús curó, y emocionado nos volvía a narrar su experiencia. Él tuvo también que echar un gran salto hacia Jesús. Creo que en eso consiste la fe, atreverse a ir a Jesús. Por un momento Jesús frunció el ceño y la alegría de la fiesta se suspendió. Desde afuera, en el patio se escuchaban las críticas y murmuraciones, porque estaba hospedado en mi casa, en casa de un pecador como yo. Era la oportunidad de hacer algo y comprendí. Comprendí que solo existe una manera de amar a Jesús, amando a los demás. Señor, exclamé, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno le devolveré 4 veces más. Comprendí también que la verdadera salvación se llama Jesús, y estaba en mi casa. Siempre estaría allá. Nicodemo. Viento. El viento arrastraba humedecido por la lluvia, la tristeza de esa tarde. La noche amenaza con envolvernos en su oscuridad. Tenemos que darnos prisa antes de que se ponga el sol. Yo que en una noche lo encontré, ahora lo contemplaba muerto, y en su muerte murió la luz. Fue muy difícil esclavar el cuerpo. José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, me ayudó en esa tarea tan delicada y dolorosa.
Lavamos su cuerpo ensangrentado con esponjas y lo friccionamos en una mezcla de mirra y perfumes que José había traído. Después presioné sus párpados para cerrar sus ojos y en ese momento sentí que la noche se me venía encima. Luego lo envolvimos con vendas y con la sábana. Extrañamente no podía llorar, solo sentía una inmensa tristeza. María, su madre, me miró dulcemente, como agradeciéndome lo que estaba haciendo por Jesús. Entonces recordé, el que no nace de lo alto. Yo siempre he buscado la verdad con sinceridad, siempre he anhelado encontrar a Dios con mis propias fuerzas. Por eso, me uní al grupo de los Perushim, los separados, los fariseos. Nuestro mayor esfuerzo era cumplir exactamente la ley, con todas sus normas complementarias que nuestras sagradas tradiciones habían añadido. Poseía la verdad, lo tenía todo clasificado en mis empolvados archivos. Sabía que sabía, esa era mi gran seguridad. Sabía que era bueno y le daba continuas gracias a Dios de que no era como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Era muy casto y muy soberbio. Además me cuidaba de todas las novedades. La vida me había enseñado a desconfiar. Mi más grande virtud era la prudencia. Nunca daba un paso sin estar completamente seguro, y como casi nunca lo estaba, vivía preso de mis propios temores, aferrado a mis ideas, incapaz de cambiar. Creo que es lo más difícil para un hombre, como yo, es cambiar su manera de pensar. Lo que siempre he hecho es lo único seguro. Me aferro con todas mis fuerzas a la tradición. Cualquier novedad es sospechosa. Soy un personaje importante entre los judíos. Tengo poder, autoridad, la autoridad que da mi posición. Cuando los demás me ven, doblan la cabeza, me llaman maestro y padre. Me gusta sentarme en los puestos de honor y que los demás me llamen bueno. Hago oración desde luego, doy limosnas y siempre cumplo la ley del ayuno. En todo esto me gusta ser muy edificante para que los demás me vean. Tengo poder y me encanta tenerlo. Creo que el poder religioso es mucho más terrible que el político. El pueblo espera de mí que les hable en nombre de Dios, y desde luego me obedecen porque creen que yo les digo infaliblemente cuál es la voluntad de Dios. El mundo se divide en dos clases de personas, los que piensan como yo y esos que son buenos y todos los demás, los despreciables e impuros. Claro, todo esto me lo he ganado a pulso. He hecho una brillante carrera y me he adentrado en los estudios de las escrituras. La religión es una ciencia. Para mí Dios es algo que debo de estudiar. Nada más. Lo que importa es la ortodoxia. Eso me da seguridad. Sin embargo, ese Dios siempre me está exigiendo una moral cada vez más estrecha. Es un Dios celoso, juez terrible. Hasta que me encontré una noche con Jesús el Galileo. Yo he oído hablar de nuevo al profeta y de algunas señales que hacía, y me inquietaba. Esa inquietud llamada a Jesús ya jamás me dejaría en paz. Me molestaba además como mis compañeros fariseos lo descalificaban con tanta ligereza y envidia. Un día lo defendí y le dije que nuestra ley no permite condenar a nadie sin antes escucharlo. Por eso me animé a buscarlo. Tenía que ser prudente y debería calcular cuidadosamente varias posibilidades. La ocasión se presentó una noche. Soplaba el viento. Mucho más tarde caí en la cuenta de que siempre hasta entonces había vivido en la noche. Verlo en la penumbra de la lámpara me causó una muy honda impresión. Levantó la mirada, serena y penetrante. Nunca nadie me había mirado así. Espontáneamente lo llamé, maestro, y con timidez lo saludé. Él me sonrió. Me sentí obligado a adularlo. Le dije que por las señales que había hecho o por lo que yo había oído de lo que predicaba, era un enviado de Dios. Ciertamente era una afirmación sincera, pero todavía muy insegura. Siempre he creído únicamente en lo que yo con mi propio esfuerzo puedo comprobar. Por eso estaba esta noche ahí. Él nuevamente me miró. Tuve que bajar la vista. Su juventud y sencillez me desafiaban. Era un pobre campesino de un insignificante pueblo, y que probablemente ignoraba muchas de las cosas que yo había aprendido en mis largos años de estudio, y sin embargo había en él algo que me fascinaba. El viento arreciaba. Me habló de un reino. Me dijo que Dios deseaba reinar en los corazones de todos los hombres porque todos amaban. La única condición era que nos dejáramos amar. Para eso necesitaba volver a nacer. Me dijo totalmente desconcertado. Pareció ignorar lo que yo le había dicho. Ahora de pronto me pedía, más bien me exigía, que me dejara conducir por una fuerza misteriosa. Tuve que sostener mi mano, pues el viento me lo quería arrebatar. ¿Cómo? Casi le grité. ¿No te das cuenta que ya soy muy viejo? Que la vida se me ha ido tratando de hacer las cosas a mi manera, buscando únicamente lo más seguro.
Todo mi empeño ha sido cumplir la ley y así ganarme la benevolencia divina. No, no puedo cambiar. Es imposible volver al seno materno. Entonces me pidió que escuchara atentamente al viento. El viento soplaba con fuerza y movía las ramas de los árboles que se adivinaban en la oscuridad. Llevaba tanto tiempo siendo yo el protagonista de todo, hasta que solo tenía oídos para mí. Contabilizaba mis buenas obras, cumplía las reglas, calculaba posibilidades, descubría faltas, administraba mis realizaciones. Lo que más me importaba era hablar y que los demás me atendieran. En mis largos rezos yo siempre hablé. Jamás escuché lo que Dios quería decirme. Yo había estudiado un corazón que sabe escuchar es sabio. Ahora comprendo que orar es sobre todo escuchar. El viento es libre, añadió Jesús. Nadie sabe a dónde viene ni a dónde va. Así tenía yo que dejarme conducir por el Espíritu, porque donde está el Espíritu, ahí está la libertad. Me sentía envuelto por un torbellino. Toda mi ciencia se me estaba desmoronando. No tenía de dónde asirme. El viento que escuchaba ya no estaba fuera, sino que rugía con fuerza en mi interior y me arrancaba con toda seguridad. ¿De qué me han servido tantos estudios y conocimientos si no me han hecho feliz? Siempre había tenido la libertad. Quizá, para volar tenía que soltar la rama. Me sentí caer en un abismo. Me dijo claramente que él no había venido a reformar nuestra religión, a vino nuevo, odres nuevos, porque si le poníamos un parche nuevo a un vestido viejo, el desgarro sería peor. Intenté de nuevo defenderme y le volví a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo podía hacerlo? La respuesta la encontraría mucho más tarde. Ahora recuerdo claramente aquella conversación. Hace unas horas vi cómo lo levantaban, cómo la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto para dar vida me había dicho Jesús. Todo había sido tan rápido. Mi religión y mi Dios se me están derrumbando. Probablemente creer consiste en la capacidad de soportar dudas. Yo creía en un Dios que juzgaba. Este es el fundamento de la ley. Y Jesús me dijo que Dios no me juzgaba, sino me amaba y me ama, no porque yo lo merezca ni porque sea bueno, sino porque Él es el bueno, el único bueno. Ahora sé que la verdad no es algo sino alguien. Vivir es caminar con coherencia, haciendo la verdad, buscando la luz. Le ayudé a José a rodar la piedra del sepulcro. Parece que todo ha acabado. ¿O será el comienzo de un nuevo nacimiento?